Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Brisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Continuamos con Convertirse en una sombra en el nuevo mundo. Capítulo 461. La última pieza del rompecabezas. Mirando fijamente en el espacioso salón de la iglesia, Imeragi Yukina estaba sentada en una silla, frente a una chica que se parecía en un 90% a ella, mirándola con ojos llenos de sospecha y desconfianza. Bajo la mirada inquietante de su antigua madre, una gota de sudor frío resbaló por la frente y la mejilla de Hijima Reina. Instintivamente se enderezó, incluso ralentizando su respiración. Senpai, Sayaka, Natsuki-chan, sigo sin creer que vaya a ser mi futura hija. Probablemente sea una impostora. Arrestémosla e interroguémosla. Dirigiéndose a la multitud, Yukina Imeragi dijo esto, demostrando que no tenía absolutamente ninguna confianza en esa hija que afirmaba venir del futuro. Setsuna, personalmente creo que deberías creerte algo de eso. Al menos Asahi ya se lo cree, ¿no? Tras intercambiar miradas con quienes lo rodeaban, Sig vaciló un instante antes de dar un paso al frente y señalar a Asahi y Moeji, quienes se habían unido al equipo de análisis para estudiar la situación, para que defendieran a Imeragi Reina. Logró ganarse la mirada de agradecimiento de Imeragi Reina. Señor, ¿cómo pudo hacer esto? Según la teoría de la relatividad, cuando Shido recibió la gratitud de Reina, Imeragi Yukina lo miró con sorpresa y decepción, levantó repentinamente la lanza que tenía en la mano y la apuntó al corazón de Reina, ignorando la mirada aterrorizada de esta, y habló con excitación. Mírala, aparte de tener una cara casi idéntica a la mía, se parece en algo a mí. ¿Acaso un humano secuestraría a su propia madre? ¿La criaría así? Sayaka, crecimos juntas, tú me conoces mejor que nadie, juzga tú. Para ser honesta, esta personalidad es muy similar a la tuya, Setsuna. Tras una breve vacilación, Sayaka Kirasaka decidió decir la verdad. Como había crecido con Yukina Imeragi, sabía que la inexperta Yukina Imeragi podría ser incapaz de pensar con claridad y recurrir a medidas como secuestrar por la fuerza al objetivo de la misión para solucionar un problema que saliera mal. Sí, me recuerda a Setsuna de hace unos meses. Mira, hasta Sid dijo eso. No pudo evitar estar de acuerdo con la conclusión de Sayaka Kirasaka. Como una de las partes involucradas, Sid sentía que tenía cierto derecho a opinar sobre el asunto. Al principio, Yukina Imeragi era muy inexperta y no sabía cómo ser flexible. Cuando de repente perdió la cabeza, era completamente incomprensible lo que estaba pensando. Con los ojos muy abiertos, Imeragi Yukina miró a los dos que ya habían empezado a hablar, incapaz de creer que dos personas en las que confiaba y a las que quería mucho la hubieran traicionado. Dejó escapar un sonido de incredulidad y, finalmente, se tapó los oídos. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Prefiero morir antes que creer que mi hija pueda verse así. Quizás debería matarla y fingir que esto nunca sucedió, y luego tener un hijo aún mejor con mi predecesor. Y XN sintiendo las miradas extrañas de quienes lo rodeaban, y algo atónito al observar el comportamiento evasivo de Imeragi Yukina, Sid tomó un pañuelo y se secó el sudor de la frente. No podía aceptar la realidad y su crisis nerviosa no debía atribuírsele a él. ¿Col de nieve? ¿Cómo es que la col de nieve se ha vuelto así? Bueno, parece que hay otra persona que no puede aceptar la realidad. Preocupado por el estado mental de quienes lo rodeaban, Sid logró explicarse antes de que Sayaka Kirasaka no pudiera soportar la presión y le echara la culpa a él. Quizás vio su propio pasado oscuro y no pudo aceptarlo, así que quiso engañarse a sí misma. ¿De qué estás hablando, idiota? ¿Cómo podía un ángel perfecto como Setsuna tener un pasado oscuro? Simplemente cometió un error que todos los recién llegados cometen. Mira, es por tu actitud que Imeragi piensa que esta es una historia oscura. Sayaka, ¿acaso no quieres matar a tu yo del pasado que no sabía nada? Bien, y Sayaka Kirasaka desvió la mirada, pero Sid ya había empezado a reír. Para decirlo sin rodeos, si ahora quieres matar a tu yo del pasado, tu yo del futuro podría querer matar también a tu yo del presente. No me hables así, cabrón. ¿De verdad puedes garantizar que tu futuro será tranquilo? Lo siento, no me arrepiento de mi carrera. Esta es la confianza que me da la reencarnación. Estás siendo terca. Voy a ayudarlos. Quédate aquí y cuida de Yukina y los demás. Sid no pudo evitar reírse a ver a Kirasaka Sayaka sonrojarse y maldecir, para luego afirmar que iba a ayudar, pero en realidad huyó presa del pánico. Entonces giró la cabeza y se encontró con la mirada curiosa e inquisitiva de Nangon Nayoe. Dime, ¿por qué no dices nada? Y ese descubrimiento que mencionaste en mi oficina, no me di cuenta de la diferencia en ese momento. Pero, ¿cómo es que nunca me percaté de lo inteligente y elocuente que eras, Sid, cuando estábamos en la escuela? Qué casualidad. Ayer leí una novela policíaca que mencionaba esta técnica de contraste, pero parece que estaba equivocado. En fin, me alegro mucho de haber podido ayudarla, señora Nagatsuki. La expresión inocente que cambió en un segundo y las palabras extremadamente naturales dejaron atónita a Nangon Nayoe por un instante, pero al segundo siguiente, Sid levantó el brazo para mirar su reloj y luego se puso de pie. Necesito ir a ver cómo están Rias y las demás también. Por favor, pide a Natsuki-sensei que las cuide y que se asegure de que Yukina no mate a Reina. El movimiento fue increíblemente rápido. Al ver a Sid desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, Nangon Nayoe quedó atónita, cerró el abanico que tenía en la mano y se lo apoyó en la barbilla. ¿Es una coincidencia? Habló con confusión, pero solo por un instante antes de desechar la pregunta. ¿Y qué si Sid mentía? Era solo una pequeña artimaña. ¿Qué sentido tenía ocultarlo? Si Sid supiera lo que pensaba Nangon Nayoe, estaría agradecido de haber salido ileso, porque Nangon Nayoe había pasado por alto el problema más simple. Una opción consiste en borrar la existencia de un individuo, la otra en añadirle una. Esta conclusión solo puede alcanzarse si queda claro cuál de las dos partes ha visto modificar su existencia. En otras palabras, el requisito previo para llegar a esta conclusión es conocer o intuir cuál es la existencia modificada. Este enfoque surge de una perspectiva divina, ajena a cualquier alteración de la existencia. Ni siquiera Sid comprendió el método en ese momento. Siguiendo esta deducción lógica, podemos deducir por eliminación que Sid se encontraba en el segundo escenario, sin verse afectado por la existencia de la modificación. El disfraz que suelo usar como extra finalmente ha funcionado. Eso es genial. Sid estaba muy contento de no haber descuidado nunca su entrenamiento como personaje secundario. Con esta actitud relajada, Sid llegó al equipo de análisis.
Al abrir la puerta, para sorpresa de Sid, el equipo de análisis, que contaba con la ayuda de Asahi y Moeji, no resolvió el problema tan fácilmente como él había imaginado. En cambio, todos permanecieron sentados en sus asientos, devanándose los sesos sin encontrar una solución. ¿Han vuelto a encontrar algunas dificultades? Sobresaltado por el silencio reinante, Sid aminoró el paso y buscó apresuradamente a Rias en un rincón para hacerle algunas preguntas. Bueno, yo tampoco lo sé. Al principio, Lady Serap y los demás estaban muy contentos de que Aiba Asahi y los demás se hubieran unido a ellos, diciendo que estaban a punto de descubrir la verdad. Pero después de algunas discusiones, las cosas resultaron así. Sin embargo, a juzgar por la expresión de Lady Serap, debió de haber encontrado algunas dificultades. Cuando Sid la interrogó, Rias, que se escondía en un rincón para pasar desapercibida y no molestar a los demás, se animó de repente. Sin embargo, al percibir las miradas de disgusto de los estrategas, apartó rápidamente a Sid y le susurró una explicación. Pero no te preocupes, Sid. Empezamos sin ninguna pista, y ahora estamos a un paso de la verdad y de liberar nuestra propia existencia. Creo que pronto podemos resolver nuestros problemas y lograr que Akane y los demás nos recuerden de nuevo. Quizás preocupada por minar la confianza de Sid, Rias la animó tras explicarle la situación actual del equipo de análisis, pero la expresión de Sid se tornó extraña al escuchar las palabras de aliento de Rias. Puede que no lo creas, pero el poder que posee actualmente es prácticamente un ataque de reducción dimensional contra ti. Incluso si matara a toda tu familia, probablemente tus recuerdos se alterarían de tal manera que creerías ser un mono que surgió de una roca. Sí, tal como dijo Rias, nos falta una pieza de rompecabezas para resolverlo todo. Nadie sabía qué pensaba así, pero quizás por haber reflexionado demasiado, Azazel dio un paso al frente y coincidió con Rias. Sin embargo, como todos saben, este tipo de comentarios suelen ir precedidos de elogios y luego de críticas. El problema es que no encontramos la pieza final del rompecabezas que lo conecta todo. Con expresión preocupada, Asahi Aiba asumió el papel del personaje deprimido. Su papel fue como un jarro de agua fría para todos. Sospechamos que el cerebro detrás de esto manipuló nuestra propia existencia, provocando que algunas personas olvidaran nuestras identidades, y que ese cerebro, mientras el cerebro maestro borraba nuestra existencia, también modificaba y añadía las identidades de algunas personas en el área 2. Al mismo tiempo, había dos personas de un futuro que no debería existir y intuimos vagamente que estos sucesos están conectados, pero solo lo intuimos. No podemos descifrar cómo se vinculan. No tenemos ni idea de cuál es el propósito del cerebro maestro, dónde se encuentra ni cómo detenerlo, incluso si lo supiéramos. Serafuru llegó a su conclusión final. Su comprensión de la existencia era demasiado limitada. La brecha entre ambos bandos en este extraño poder era como la de los pueblos primitivos de la prehistoria tratando de entender cómo una persona moderna podía matarlos desde miles de metros de distancia. El hecho de que hubieran logrado explorar todo el territorio sin problemas era como si un hombre poderoso hubiera aparecido de repente y les hubiera preparado la comida. Ya me puse en contacto con los miembros del grupo, pero lamentablemente, muy pocos comprenden el poder de la existencia. Quienes sí lo entienden dicen que es la primera vez que oyen hablar de esta habilidad. Quizás tengamos que empezar a investigar este poder desde cero. Ni se te ocurra pensarlo. Si te has perdido los primeros años de Sona-chan, mejor mátame. Frustrada, Azazel se cubrió la frente, dejó el teléfono y sus quejas fueron recibidas con una seria refutación por parte de Serap, pero los ojos de Asahi se iluminaron. ¿Un grupo? Sí, un grupo. Asahi, entusiasmada, sacó su portátil, extrajo un cable para conectarlo a su teléfono y comenzó a teclear con destreza en el teclado con sus delgados dedos. Si no recuerdo mal, el grupo tenía una función para invitar a otros miembros a compartir proyectos de investigación. En aquel entonces, mucha gente publicaba sus proyectos. Sin embargo, algunos miembros que ocultaban su identidad fueron descubiertos por los compañeros que conocieron a través de esta función y terminaron abandonando el grupo por ello. Pero contiene las brillantes ideas de la mayoría de los científicos del mundo y no creo que nadie haya dejado de investigar capacidades similares. Así que, si logro recuperar estos datos borrados, tal vez pueda encontrar algunas pistas teóricas en ellos. Un momento, tú también eres miembro del grupo. Me uní por casualidad. Para apaciguar la sorpresa de Azazel, los dedos de Asahi tecleaban sin cesar. La luz azul que emanaba de la pantalla se reflejaba en sus gafas y se detuvo de repente, con los ojos brillantes. Acto seguido, pulsó el botón para que mostrara el contenido que tenían delante. Los encontré. 2 personas han investigado temas similares. ¿Quién va ahí? El grupo, que por fin había encontrado una pista, se abalanzó sobre el ordenador, solo para ser rápidamente apartado por Asahi Aoi con disgusto. Déjenme verificar las identidades, una se llama Shirley. Su tema de investigación era sobre el efecto mariposa de viajar en el tiempo, pero parece que cerró el proyecto por alguna razón y lleva mucho tiempo inactiva en el grupo. No parece haber muchas esperanzas para ella. Tras mirarlo un momento, Asahi dudó y dijo algo, pero a Azazel no le importó y sacó su teléfono. Olvídate de todo eso, vamos a intentarlo primero. Un instante después, Azazel les mostró a todos la pantalla que demostraba que había sido bloqueado. A continuación, esta parece aún menos probable de éxito. Ita lleva un tiempo fuera del grupo. El tema que planteó fue si era posible utilizar la conexión entre el presente, el pasado y el futuro simultáneamente, y luego usar el futuro para influir en el presente y el pasado para inferir las posibilidades del presente. Esa es ella. Por alguna razón inexplicable, Asahi Aoi se emocionó, como si ya hubiera tomado una decisión. Déjame ver la descripción de su proyecto, ¿qué significa que se inspirara en las palabras del maestro, que solo hiciera conjeturas a través de la observación, que careciera de materiales experimentales, que no pudiera realizar experimentos para obtener datos de verificación y que tuviera que cerrar el proyecto? ¿Qué deberíamos hacer? El grupo intercambió miradas desconcertadas, atrapados una vez más en un dilema. Esta ya era la posibilidad más probable, pero ¿cómo iban a encontrar a la otra persona que se había separado del grupo? Sí, ¿a dónde vas? Voy al baño, vuelvo enseguida. Al ver que Sid se daba la vuelta y se marchaba, Rias preguntó con curiosidad, a lo que Sid saludó con la mano y respondió con calma. Por cierto, ¿cuándo le mencioné esto a Ita? Bueno, probablemente Ita se lo inventó. Pensando esto, Sid sacó su teléfono y encontró la foto de perfil de Sherry. Capítulo 462. Cuando el cielo se derrumba, hay gente alta que lo sostiene. La montaña más alta y el río más largo. 12 minutos después, cuando Sid regresó al salón proporcionado por la filial de la iglesia, la atmósfera de desánimo original había desaparecido. Un grupo de personas se había reunido frente a una máquina, comparando con entusiasmo los datos que tenían en sus manos. Parece que ha ocurrido algo bastante grave. Sid siguió leyendo impasible, mirando a su alrededor con expresión perpleja, esperando que alguien respondiera a su pregunta. Al mismo tiempo, levantó un documento frente a él con aparente naturalidad.
Sí, sí, no te lo creerías, pero hace un momento, Sherry, que había bloqueado a Azazel, de repente lo desbloqueó e incluso le envió un montón de datos de sus experimentos anteriores de forma gratuita. Sabiendo que no se le daba bien esto, Rías, que no quería causarles problemas, se acercó rápidamente a Zip para explicarle al oír su sincera pregunta. Mientras hablaba, sus ojos brillaban de alegría y emoción. ¿Eh? ¿Es tan repentino? Habló sin rastro de sorpresa, mientras Sid levantaba con naturalidad los documentos que tenía en la mano. Pero Rías tal vez malinterpretó las palabras de Sid. En cambio, no podía esperar para abrazarlo, su cuerpo rebotando hacía que la enorme masa viscosa se frotara contra él, y su voz se teñía de lágrimas de alegría. Sí, parece que esa señora llamada Sherry podría ser buena persona. Pero todo esto es gracias a ti, Sid. Cada vez que apareces, llegan buenas noticias. Eres la estrella de la suerte de todos. Si sigues así, creo que Lady Seraph y yo pronto recuperaremos nuestras identidades perdidas. En realidad, lo de la estrella de la suerte es una exageración. No hice nada. Al sentir la suavidad de Rías rozándolo, Sid no sintió ninguna emoción. En cambio, se secó el sudor frío de la frente, sosteniendo los documentos entre Rías y él, ignorando esa suavidad. No, 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 créeme, Sid. Tu presencia aquí me ayuda muchísimo. Sin tu apoyo, no creo que hubiera tenido tanta confianza en mí mismo. ¿Qué habría pasado entonces? El documento ya estaba extendido frente a ellos, e incluso la ensimismada y emocionada Rías lo notó. Sí, obedientemente, le entregó el documento a Rías para que lo revisara, explicándole lo que estaba haciendo. Me topé con esto en la calle hace un momento y vi que la información escrita en él parecía ser de alguna ayuda para tu situación actual, así que lo cogí. Muchas gracias, pero la verdad es que no hace falta. Entiendo por qué quieres ayudarme, igual que yo a ti, sí. Pero encontrar un libro en la calle es como encontrar la solución a nuestros problemas, una conjetura sobre el uso del espacio-tiempo para influir en la existencia de individuos reales, ¿eh? Inicialmente desdeñosa, Rías quedó atónita tras leer el título del libro y hojearlo. Cuando finalmente reaccionó, su expresión cambió drásticamente y corrió hacia el grupo que analizaba el libro. Unos minutos después y sí, dime, ¿de dónde sacaste esto? La multitud lo empujó inmediatamente hacia una silla. El grupo que acababa de analizar la situación ahora miraba fijamente así, señalando los libros que acababa de coger. Lo encontré. Sí, que se había preparado con antelación, respondió de inmediato. Su impecable actuación dejó atónitos a los que lo interrogaban. Solo pudieron mirarse entre sí, esperando que los demás descubrieran la mentira de Sid. ¿Qué? ¿Esto es importante? Es muy importante. Si la información que nos envió la doctora Shirley nos proporcionó conjeturas sobre el futuro y el pasado, entonces esta información llena el vacío entre el tiempo y el espacio y el poder de la existencia. Es la otra mitad del rompecabezas final. Así que dices que encontraste este tipo de información clasificada en la calle después de tropezar y caerte y simplemente no lo creo. Azazel miró con recelo así, que tenía una expresión inocente en el rostro, y no pudo evitar mostrar las alas negras de un ángel caído, con la intención de usar algunos métodos de búsqueda de recuerdos para confirmarlo, pero Hada le sujetó la mano en cuanto la extendió. ¿Lo que estás haciendo? Al ver a Hada, la tercera ancestra verdadera, que le sonreía y lo miraba fijamente, y a la multitud que los observaba con recelo debido al revuelo que habían causado, Azazel sonrió ampliamente y agitó la mano. Malentendido, malentendido. Oh. Con una sonrisa desdeñosa, Hada no insistió en el tema. Soltó la muñeca de Azazel y miró pensativamente así. No peleen, no peleen. Al ver que el ambiente en el campo se tornaba inusualmente solemne, el afable Dulio dio un paso al frente rápidamente para actuar como mediador y decirle unas palabras amables. Creo que sí, es totalmente inocente. Los ojos y las acciones de una persona no se pueden fingir. Pero creo que las sospechas del señor Azazel no carecen de fundamento. Los inexplicables acercamientos del médico hacia nosotros, y el hecho de que Sid encontrara los documentos en la calle, son realmente sospechosos. Es solo que ella es como si una mano gigante nos espiara, guiándonos secretamente para descubrir la verdad. Y si realmente existe tal mente maestra, desde esta perspectiva, Sid probablemente sea solo una cortina de humo creada por esa mente maestra para darnos pistas. Será era muy directa, quizás porque los demonios son una raza que sobresale en la intriga y la maquinación. Señaló directamente lo que todos pensaban, que era su suposición. Sid solo pudo decir que tenía razón en todo lo importante y se equivocaba en todo lo demás. Necesitaba ese tipo de talento. El cerebro detrás de todo. Ese es, dado que todos han sido tan respetuosos con su disfraz de extra y lo han exonerado de toda sospecha, naturalmente cumplirá con sus deberes como extra y será un buen actor de reparto. ¿Quién más podría ser? Dada la situación actual, podríamos adivinarlo incluso por eliminación. Asahi Aiba puso los ojos en blanco a mirar así, pero aún así le explicó con paciencia. Dado el número actual de individuos poderosos, solo un puñado de personas en el mundo están capacitadas para esconderse y conspirar contra nosotros sin ser detectadas. Y de esas pocas, solo una se ha puesto de nuestro lado recientemente. La respuesta es obvia. Dijo con seguridad. No solo estoy elogiando a Oba Asahi, sino que, basándome en su fuerza actual, no hay mucha gente en este mundo capaz de usarlos como peones. El culpable que alteró su existencia esta vez sin duda no estaría tan ocioso como para no guiar la investigación. Solo existen 5 seres poderosos en el mundo, 2 de ellos otakus y uno atrapado en una grieta dimensional. Los 2 restantes son los principales sospechosos. Considerando que el ser más poderoso del mundo apareció hace apenas unas horas, la identidad del cerebro detrás de todo es evidente. Todavía no logro entenderlo. Es Shadow. Sin palabras, puso los ojos en blanco por segunda vez, sorprendida de que Sid aún no lo hubiera entendido a pesar de que se lo había explicado con tanta claridad. Así que Asahi no tuvo más remedio que darle la respuesta directamente. ¿Era una sombra? Parece que apareció una figura negra. Esa es la sombra. Lo dijo con seguridad, pero pronto Aiba Asahi volvió a dudar. ¿Pero por qué Shadow está guiando nuestra investigación? Quizás sea porque él también está buscando al culpable que causó todo esto. La respuesta segura de Azazel atrajo la atención de todos, y mientras todas las miradas se centraban en él, comenzaron su propio análisis. Como ya dije, incluso si los más fuertes de otros mundos fueran alcanzados, no se darían cuenta de inmediato. Pero Shadow es diferente. Él se dio cuenta enseguida de que estaba en desventaja, así que quiere usarnos para encontrar al culpable. Impresionante. Al escuchar el análisis minucioso de todos, las pupilas de Sid se dilataron incontrolablemente. Realmente no podía subestimar a este grupo. Aparte de su identidad, que había logrado mantener oculta, estos tipos lo habían descifrado todo. Así que parece que no hay nada malo en esta información, pero si ayudamos a Shadow a encontrar al culpable de esta manera, ¿de qué hay que tener miedo?
Como Shadow también quiere matar al culpable, ahora estamos del mismo lado. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Adelante, busca. Muy bien, ahora que tenemos todas las pistas, creo que pronto descubriremos dónde está el culpable. Espera un momento, tu hermana está aquí para ayudarte a recuperar la memoria. Con expresión tensa, Sid observó cómo los demás reanudaban su investigación y la resolución de acertijos tras confirmar que los datos estaban a salvo. Al ver que casi nadie le prestaba atención, Sid tragó saliva con dificultad y se preparó en silencio para escapar. Tomó su decisión. Ya no ofrecería ayuda a los demás. ¡Qué miedo! Estuvo a punto de explotar. Si sigue metiéndose en líos, se darán cuenta de que algo anda mal con él. Ni el mejor disfraz puede resistir algo así. En fin, ya hemos reunido casi todas las pistas y no hay nada más que pueda hacer para ayudar, así que por ahora se mantendrá al margen. Vale, eso es todo. Toma una decisión. Sid ignoró la mirada sospechosa que Kirasaka Sayaka le dirigía en secreto, caminó hacia la puerta lateral del vestíbulo, la abrió y la cerró, y salió corriendo rápidamente, solo para encontrarse con Ai un momento después cuando dobló la esquina. ¿Quién es? ¿No puedes fijarte por dónde vas? La chica de cabello negro, que había sido derribada al suelo, se cubrió la cabeza y gritó con rudeza. Sin embargo, las quejas que estaban a punto de estallar se detuvieron cuando levantó la vista y vio con quién había chocado. Se puso de pie lentamente, como un robot, y luego se dio la vuelta en silencio. Zou, ¿a dónde vas? Una mano se posó sobre el hombro de la chica, interrumpiendo su marcha. En ese instante, el tono tranquilo de Sid sonó como un grito del infierno para Kanade. Oh, sí, qué coincidencia. No esperaba encontrarte a estas horas. Parece que finalmente has decidido fugarte conmigo. Perfecto, ya he reservado los billetes. La voz que inicialmente había fingido ser estúpida e intentado salirse con la suya se fue debilitando cada vez más bajo la mirada de Sid. Al ver la mirada hostil de Sid, Kanade simplemente se dio la vuelta y echó a correr a toda velocidad, solo para ser derribada al suelo en un abrir y cerrar de ojos. Croak, señor Sid, por favor, déjeme ir. Fijamos que nunca nos hemos conocido. Jamás te expondré a Lady Rias ni a los demás. Me temo que me delatarás. No, no me confundas contigo. Solo salí a despejarme. No hagas que parezca que estoy huyendo. ¿Qué te pasa? ¿Planeas huir en este momento crucial? Si no huyo ahora, ¿cuándo lo haré? No me arrastres contigo si no lo entiendes o no te das cuenta. ¿Qué descubriste? Al oír los fuertes gritos de Zou, Sid frunció el ceño. Estamos a punto de enfrentarnos al jefe, y alguien como yo, nadie, sin duda acabará siendo arrastrado a la refriega como carne de cañón. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Con el poder de las sombras, sin duda molé. Tras la explicación de Zou, Sid finalmente lo entendió. Según Kanade, un escenario como este, donde se han investigado todas las pistas y ha comenzado la integración, es el preludio de la batalla final. En ese momento, alguien tan inútil como ella molá sin duda al instante. Al percibir que su vida corría peligro, Kanade tomó a Sid con decisión y echó a correr cuando ya había atraído la atención de todos. Debido a su falta de voluntad para luchar y a sus pésimas habilidades, que la hacían prácticamente inútil, Kanade no logró nada en un día. Su presencia era mínima y a pocos les importaba, por lo que, en realidad, tuvo éxito. La razón principal fue que Rias y los demás no esperaban que, entre un grupo de víctimas, hubiera una cobarde que se olvidó de sus buenos amigos y familiares y ni siquiera los salvó, sino que prefirió huir. Oye, sí, ¿por qué no nos escapamos juntos ahora? Con tu suerte, seguro que lo conseguimos. Olvídalo, si quieres huir, adelante. Al ver que Kanade seguía intentando convencerle de que huyeran juntos, Sid solo pudo agitar la mano, algo molesto, diciéndole a Kanade que se largara. No había intención de impedir que Kanade escapara. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Cuando Sid era solo un personaje secundario, también odiaba que otros lo metieran en problemas. Aunque la cobardía de Kanade era rara, como a Kanade no le importaba, Sid era demasiado perezoso para decir algo más. De todos modos, esto no era una guerra, no había un equipo de supervisión y todo dependía de la voluntad de las víctimas. ¿De verdad no vas a huir? Ya te lo dije, si no vas a huir, entonces lárgate de aquí. Sé que quizás pienses que este tipo de acto heroico te hace sentir como un héroe, pero sigue mi consejo. Incluso si el cielo se cae, siempre habrá gente alta para sostenerlo. La gente como nosotros, los que venimos de abajo, solo necesitamos sobrevivir en los momentos cruciales. Cuando Kanade terminó de hablar, Sid se detuvo en seco. Justo cuando Kanade pensó que la había convencido, un par de ojos inquietantes la observaron. ¿Qué dijiste? Mua. Sí, grandullón malo. Te salvé amablemente y me pagas la bondad con enemistad. Con las muñecas firmemente sujetas, Sid arrastró a Kanade por el suelo como a un pez a la orilla, en dirección al pasillo. Kanade lanzó un grito de agonía, como si estuviera a punto de ser arrojada a una tabla de cortar. Déjame ir ahora mismo, Sid-kun, ¿no tienes miedo de morir? Cállate. Desertar en combate, haciendo caso omiso de la seguridad mundial, es más vergonzoso que la muerte. Wack, no soy más que un don nadie. ¿Cómo es que la seguridad del mundo se ha visto involucrada en esto? Si el cielo se cae, los altos lo sostendrán. Este tipo de cosas deberían dejarse en manos de los más fuertes del mundo, como la sombra, el dios de la magia y el dios de la Biblia. Le daba pereza decir algo más. Sid simplemente siguió caminando, paso a paso. ¿Existen en este mundo montañas más altas o ríos más largos que los suyos? Ahora mismo no lo sé, solo pudo responder sí, todavía está entrenando. Capítulo 463. Si invertimos la causa y el efecto, ¿acaso merecemos morir? El salón parroquial, que debería haber estado lleno de santidad e inmaculado, ahora parecía haber sido escenario de una feroz batalla. Las sillas de madera estaban hechas pedazos y esparcidas por el suelo de baldosas del salón. El grupo, que debería haber estado discutiendo las cosas amistosamente, ahora se encontraba inexplicablemente enfrentado. Estaba visiblemente dividido en tres grupos, y el ambiente era tenso mientras se enfrentaban entre sí. Primero llegaron Asahi Aiba y su hija, Moeji Aiba, que parecía venir del futuro, y Reina Imeraji, que parecía ser la futura hija de Yukina Imeraji. Asahi Aiba extendió los brazos y se plantó frente a Moeji y Reina como una tigresa protegiendo a sus cachorros, mirando con furia a las personas que tenía delante. Frente a Asahi y su compañera se encontraban Azazel y Serap, quienes miraban con expresión amenazante a Asahi y a las dos chicas que la seguían, Moe y Reina.
Sus auras eran evidentes. Incluso quienes desconocían los acontecimientos previos podían percibir que estas dos figuras de renombre, con una fuerza de al menos SS o SS, hablaban en serio. En cuanto a por qué no habían luchado directamente y el anfitrión que proporcionó el lugar para esta reunión, Tulio, la recién ordenada Santa Asia, Rías de la familia de Mori del inframundo, Nagatsuki de la guardia de la isla Itogami, Shukina Imeragi y Sayaka Kibasaka de la organización del Rey León se interpusieron entre los dos grupos, aparentemente intentando mediar, pero desafortunadamente no fue muy efectivo. El ambiente entre ambos bandos estaba visiblemente a punto de estallar en una pelea. Esta es la escena que Sig vio en cuanto abrió la puerta y entró. No, ¿qué pasó? ¿Cómo empezó una guerra civil en el poco tiempo que estuve fuera? ¿Podría ser que, en el breve tiempo que estuvieron ausentes, el poder de la existencia alterara las experiencias de las personas que conocían? Una avalancha de preguntas inundó la mente desconcertada de Sig. Por cierto, la puerta de la iglesia podría ser de mala calidad. El fuerte ruido que producía en aquel entorno, por lo demás silencioso, hacía que todos miraran instintivamente hacia ella. Trago saliva, lo siento, me he metido en el plató equivocado. Con tanta gente observándolo, Sig tragó saliva con dificultad, y sus pies retrocedieron más rápido que su cerebro, tratando de irse como si no hubiera visto nada. Eso es genial, Sig. No te vi cuando empezó la pelea y pensé que te había pasado algo. Ahora estoy aliviado. Señor, por favor, ayúdeme, mi mente está un poco confusa ahora mismo. Señor, sí, a quien le habían ordenado detenerse, no tuvo más remedio que parar y soltar con indiferencia a Kanade, a quien había estado arrastrando, y miró a la multitud que tenía delante, cuyo ambiente se había relajado debido a su interrupción. Disculpe, tuve que salir un momento. ¿Podría decirme qué pasó? ¿Por qué parece que hubo una batalla aquí? ¿Cómo lograron pasar de estar unidos a desmoronarse en tan poco tiempo mientras yo estaba fuera, casi hasta el punto de destruirse mutuamente y comenzar una guerra civil? Sid en realidad quería hacer esa pregunta con más detenimiento, pero después de pensarlo bien, se dio cuenta de que tal afirmación era un poco condescendiente, así que optó por un enfoque más diplomático. Al oír esta pregunta, todos se miraron desconcertados. Finalmente, Azazel habló primero, porque ellos son los culpables de todo esto. Un grupo de muertos vivientes inexistentes intenta crear su propio lugar de existencia. Destruirlos es el destino que debemos darles. ¿Sabes decir adivinanzas? Si no puedes hablar, no hables. Señor Azazel, ¿cómo puede decir eso? Eso no son más que especulaciones suyas. La verdad sobre este asunto aún no se ha determinado y no puede hablar de ello a la ligera. La señorita Linkai y la señorita Mencon también han dicho que no saben nada al respecto. Tal vez al notar el descontento de Sid, Asia refutó rápidamente la afirmación de Azazel. Permítanme explicarles. El señor Azazel y la señora Serap tal vez estén yendo demasiado lejos en este momento. Con un suspiro, Rías dio un paso al frente para explicar, no solo a Sid, sino también a los que acababan de llegar y estaban confundidos sobre la situación. En este momento, todos combinamos las pistas que habíamos reunido con las teorías aportadas por los dos médicos, para ser justos, aunque los proyectos experimentales de ambas partes no salieron adelante por diversas razones, los dos doctorandos que recopilaron los datos ya habían observado el conocimiento teórico y formulado algunas conjeturas, y lo único que quedaba era ponerlas en práctica. Al comparar la información con los datos, el grupo encontró rápidamente las situaciones correspondientes. La teoría de los bucles temporales, en los textos relacionados con los viajes en el tiempo, generalmente se refiere a la idea de que los viajeros en el tiempo pretenden regresar al pasado para preservar la historia y así asegurar que su futuro no se vea alterado. Sin embargo, el acto de regresar al pasado para preservar la historia es en sí mismo un fenómeno que forma parte de la historia. Cuando supieron que en realidad había dos personas del futuro, todos pensaron inconscientemente en el tema recurrente de los viajes en el tiempo. Sin embargo, tras descubrir que el futuro de estas dos personas era diferente del mundo real y que su proceso de desarrollo no coincidía en absoluto, abandonaron esa suposición y la clasificaron como una línea temporal futura inexistente, relacionada de alguna manera pero poco común. Así era como debía ser, pero luego se revirtió debido a una suposición. El pasado no se puede cambiar, pero se puede engañar. La teoría de las consecuencias espaciotemporales. Por ejemplo, si un familiar de en el pasado muere a manos de un villano, incluso si viaja en el tiempo, no podrá salvarlo. Incluso si lo logra, solo ocurrirá en un mundo paralelo. De lo contrario, sería imposible explicar por qué el familiar de en el pasado no fue salvado por su yo futuro al morir. Por otro lado, la teoría de las consecuencias espaciotemporales intenta engañar al proceso histórico, sugiriendo que mientras el resultado final permanezca inalterado, todo está bien. Por ejemplo, logra salvar a su familiar, pero deja un cuerpo idéntico al de este y lo envía al futuro. De esta forma, el pasado permanece inalterado, seguirá desarrollando la máquina del tiempo y, para ese familiar seguirá muerto. Esta teoría era bastante plausible, pero no había suficiente información hasta que los datos aportados por Sid completaron la información faltante. La teoría de la existencia del espacio-tiempo postula que, si el pasado y el futuro existen en el espacio-tiempo, entonces el llamado presente ya está predeterminado, y el efecto mariposa, causado por el aleteo de una mariposa en el pasado, puede destruir el futuro. En teoría, esa situación jamás ocurriría, porque el presente es también el pasado en relación con el futuro. Por lo tanto, todo en el pasado ya está predeterminado, y el futuro no desaparecerá porque las generaciones futuras cambien el pasado. Al final, todo se integrará en el ciclo temporal. Dado que el pasado puede influir en el presente y el futuro también puede influir en el presente. En pocas palabras y convertir el efecto en causa. Como si de repente se le hubiera iluminado la mente, Sid pronunció esas 4 palabras, resolviendo por fin una duda que lo atormentaba desde hacía tiempo. Se dio cuenta de que, cuando había hablado de este tema con Ita, simplemente lo había inventado sin más, así que ¿cómo era posible que Ita lo hubiera analizado con tanta profundidad? Sí, Sid-chan, tienes toda la razón. Mientras hablaba en tono juguetón, Serap le hizo un gesto de aprobación con el pulgar a Sid. Ya lo hemos analizado hasta este punto. Si aún así no se te ocurre nada, nos estás subestimando. Señalando a las dos chicas que estaban detrás de Asahi Aiba, Serap habló con una sonrisa. Todos nos hemos centrado en comparar el mundo actual con su futuro, ignorándonos mutuamente, pero si seguimos esta lógica, puede que tengan sus propias ideas sobre cómo reconstruir el futuro. ¿No es eso una coincidencia? Según nuestra investigación, la mayoría de los desaparecidos son de las zonas 1 y 3, mientras que el número de ciudadanos de la zona 2 cuyas identidades aumentan constantemente también está en aumento.
Se ha encontrado al culpable que provocó que miles de personas perdieran su identidad, y el motivo es bastante simple. El hecho de que los tres mundos colisionaran y se fusionaran cambió tu mundo, así que usa el poder de la existencia para borrar los otros dos. En cuanto al problema de que el proceso de desarrollo no coincida, no habrá problema siempre y cuando el poder de la existencia se use para modificar los recuerdos y la realidad del mundo entero. Ahora que todo está resuelto, el proceso de desarrollo actual avanzará en la dirección de su futuro. Tras obtener este resultado del análisis, queda claro por qué las personas presentes en el lugar se encontraban en ese estado. Impulsados por el afán de atacar primero, Azazel y Serap comenzaron a pelear. Justo entonces, Nagisa Nanami llegó con Yukina y Meraji y Reina, quienes ya se habían reconciliado. Tras un breve intercambio de palabras, los demás, que habían recuperado la cordura, separaron a ambos bandos. Rías, apártate. Estos dos son los que nos han causado tantos problemas. Son agentes encubiertos. No lo somos, no tenemos ni idea. Al oír la orden de Seraph y las réplicas de las dos chicas, Rías, que estaba de pie en medio, vaciló un instante, pero no se movió. Simplemente miró a Cid con ojos suplicantes. Esta es una noticia realmente preocupante. ¿Por qué no nos sentamos a hablarlo? Después de todo, no parecen estar mintiendo. Sí, rascándose la cabeza, intentó mediar, pero justo cuando Seraph y Azazel fruncieron el ceño y apretaron los labios, preparándose para matarse mutuamente, Hada, que había estado observando el espectáculo desde la barrera, intervino. Escucha así, realmente no tiene nada que ver con esas dos chicas. Creo que tengo una pista. Azazel y Seraph, mirando fijamente al tercer progenitor, no mostraron intención de detener su ataque. Habiendo llegado tan lejos, no temían a nadie. Sin embargo, ralentizaron ligeramente sus movimientos, deseosos de escuchar las enseñanzas que el tercer progenitor tenía para ofrecer. La gran aniquilación de los sabios es un ritual a gran escala que altera las leyes del mundo. Si esto es cierto, entonces puede cambiar la existencia misma del mundo entero. Al oír esto, todos comprendieron el significado del tercer ancestro verdadero, y sus ojos se abrieron de par en par con confusión. Tras una breve vacilación, Azazel y Seraph intercambiaron una mirada, luego observaron atónitas a Oba Mori y Meraji Reina sin decir mucho, solo un atisbo de reticencia en sus ojos, antes de marcharse rápidamente. Lo siento, pero comparado con su futuro vago e incierto, creo que los estudiantes de ahora son más importantes. Natsuki-chan, un instante después, Nangon Nayoe suspiró, se disculpó con las dos personas atónitas y desapareció del lugar. Lo siento. Tulio, que siempre interpretaba al bueno, no dijo mucho esta vez. Yukina, lo siento, pero esta vez no puedo ponerme de tu lado. Con un atisbo de vacilación en el rostro, Kirasaka Sayaka le dijo algo a Meraji Yukina, que ya estaba confundida, y luego se marchó con las demás con la cabeza gacha. En un abrir y cerrar de ojos, solo sí, la atónita Rías, la desconcertada Asia, las confundidas Meraji Yukina y Aiba Asahi, las aturdidas Moeji y Reina, y Kanade escondida en un rincón permanecieron en la arena. La mayoría de la gente ya ha tomado su decisión, siguiendo a Hiada para detener el ritual que destruiría al gran sabio, mientras que a las dos personas del futuro, obviamente inocentes, solo se las puede ignorar. Mamá. Reina extendió la mano y tomó la de Meraji Yukina. La miró tímidamente, pero Meraji Yukina no se atrevió a mirar directamente a su futura hija. Incluso Aiba Asahi, quien anteriormente había protegido a Menkon incluso cuando se enfrentaba a dos poderosos oponentes, guardó silencio en ese momento. Por favor, mamá, ayúdanos, si tu futuro sigue la misma trayectoria, mi padre vivirá, y tú también, pero eso significa que tendré que abandonar a mis amigos, ¿cómo podría hacer eso? Los cuatro estaban atrapados en una situación mortal, mientras Sid observaba en silencio. ¿Estás bromeando? ¿Eso significa que tenemos que matar a todos los seres vivos del mundo solo para sobrevivir? ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Rías, que había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente estalló. Para un demonio tan culto como ella, el tema de acabar con la vida de todo un mundo era una carga demasiado pesada. Precisamente por eso había optado por mantenerse neutral, pero ahora señor sí, Asia no dijo mucho, simplemente bajó la cabeza y miró a Sid con los ojos llorosos, queriendo que Sid la ayudara a tomar una decisión. Con un suspiro de impotencia, Sid se acercó a las dos chicas. Lamento lo que te ha pasado, pero espero que puedas aceptar la realidad. Tu mundo ha sido destruido. No digas tonterías. Todavía hay esperanza para nuestro mundo. Si pensamos en una solución, sin duda encontraremos una que satisfaga a ambas partes. Como si estuviera estresado, Menkon, que hasta entonces había estado bastante callado, ahora le gritaba a Sid. Es una lástima, pero lo que se ha ido para siempre. Si no eres feliz, considéralo como si yo hubiera destruido tu mundo. Ódiame si quieres. Cállate. Nuestro mundo aún no ha sido destruido. No hables así desde una posición de superioridad. ¿Acaso puedes asumir la responsabilidad de la vida de todo un mundo? Mordiéndose el labio con fuerza para contener las lágrimas, y Meraji Reina le preguntó con los ojos enrojecidos, pero Sid simplemente asintió. Consideren que es mi culpa, así que lo siento mucho. Es una pregunta muy sencilla. Si queremos llevar el presente al futuro de Reina y los demás, entonces la existencia de todos en el mundo ahora mismo tendrá que cambiar. Supongamos que los seres más poderosos de otros mundos son todos inútiles. Entonces, ¿habrá alguna forma de modificar el elemento sombra? Por lo tanto, para sí, el resultado ya estaba predeterminado. El bucle temporal estaba destinado a fracasar, con la única diferencia de que lo que obtendrían al final serían dos mundos destruidos. Vamos, Asia. Vaya. Tras llamar a Asia, Sid intentó marcharse, pero Rías lo agarró del brazo. No te vayas, Sid. Así es la vida. Solo quieren sobrevivir. Mirando a Sid con ojos esperanzados, Rías suplicó. La idea de miles de millones de vidas hizo que Rías quisiera huir. ¿Te quedarás aquí conmigo? Entonces, ¿merecemos morir? Ignorando la mirada atónita de Rías, Sid se liberó, agarró a Kanade, que intentaba escapar, y abandonó la iglesia con Asia. Capítulo 464. El planeta azul es nuestro guardián inmutable, esperándote para siempre. Ultraman realmente tomó una decisión muy tonta. Al salir del salón parroquial y contemplar el cielo nocturno, Sid no pudo evitar sentirse angustiado consigo mismo. A pesar de lo impresionante que sonaba antes, en realidad no tenía ni idea de qué hacer. Sus supuestas conjeturas eran puramente fruto de su propio razonamiento, o mejor dicho, el resultado de su perspectiva privilegiada. Si analizamos este incidente desde la perspectiva de Dios, entonces aún puede haber esperanza de que el mundo de Menkon y Linkai sea restaurado. Como ya se mencionó, su llegada formaba parte de un bucle temporal. El único problema es que este bucle aún no se ha completado, por lo que su mundo futuro se encuentra esencialmente en un estado similar al del gato de Schrödinger. Nadie sabe si existirá hasta que todo termine.
La premisa es que nadie está usando trucos para ver a través de las paredes, pero desafortunadamente, había uno en el campo. Señor Sid, no se ponga triste, no fue culpa suya. Mientras Sid se debatía entre sus pensamientos, una voz tímida rompió el silencio. Al darse la vuelta, vio a Asia mordiéndose el labio y mirándolo con preocupación. Interrogación de cierre, lo sé, sí debió haber sentido un dolor terrible hace un momento. No debería usted solo cargar con el peso de la vida de todo un mundo, señor Sid. En ese momento, Asia pareció haber tomado una decisión, exhaló y agarró la mano izquierda de Sid con ambas manos, colocándola frente a su pecho. Aunque no soy de mucha utilidad, llámame cuando llegue el momento, y entre los dos podremos compartir el peso del mundo, lo que reducirá el mal a la mitad. Un momento, Asia, ¿estás segura de que no te equivocas? Alzó la mano para impedir que Asia dijera lo que estaba a punto de decir. Su expresión terrible y desesperada, como si estuviera a punto de ser enviada al infierno, era realmente difícil de soportar para Sid. Nunca existió un mundo futuro desde el principio. El peso de la vida en un mundo es algo que ustedes mismos crearon en sus mentes para presionarse. No hay nada de qué preocuparse. Al ver la expresión tonta de Asia, Sid no pudo evitar reírse, le revolvió el suave cabello rubio y, tras pensarlo un momento, le ofreció una explicación. Los bucles temporales parecen complicados, pero el resultado está predeterminado desde el principio. O existen o no existen, y puedo asegurarles con certeza que su futuro nunca existió. Sí, los demás necesitan abrir la caja para averiguar si el gato está vivo o muerto, pero Sid no. Su mera existencia es una negación del mundo futuro. El poder de la existencia es, sin duda, un método extraordinario, pero como ya he dicho, centrarse únicamente en la calidad e ignorar la cantidad es simplemente jugar sucio. Si la existencia de todos los demás en este mundo es simplemente una pequeña antorcha, y la fuerza más poderosa en otros mundos es el magma que brota en las profundidades de la Tierra, entonces la sombra es el sol resplandeciente que cuelga en lo alto del cielo. Los planes que engañan a la historia y niegan el pasado están condenados al fracaso. Pero, ¿acaso la señorita Lin Kai y la señorita Menko no siguen vivas? Es solo un sueño, una ilusión en sí misma, pero, en ese momento, Sid también se sintió un poco confundido. ¿Cómo podían aparecer dos personas del futuro si el futuro estaba destinado a no existir? Señor Sid, ¿quiere decir que tienen problemas de memoria? Sin entender a qué se refería Sid con pero, Asia señaló su cabeza, pensando inconscientemente en esa posibilidad, justo cuando Sid chasqueó los dedos sobre su cabeza. No mentían. Simplemente no podían comprender cómo podía existir un bucle temporal fallido. Entonces todavía vamos a acabar con la vida de todo un mundo. Al ver que a Asia todavía le importaba esto a pesar de todo lo que había dicho, Sid se quedó sin palabras. Puedes verlo así si quieres, pero Asia, debes saber que cada día ordinario que vivimos es un momento milagroso creado por miles de millones de coincidencias. Realmente no tiene sentido preocuparse por esas cosas. Dejando de lado ejemplos lejanos, tomemos a Jin como ejemplo. Hace unos días, destruyó un planeta alienígena invasor, lo que, en cierto modo, significó la destrucción de un mundo gobernado y esclavizado por dragones. La línea de tiempo futura. En teoría, una sola hoja que cae desde un lugar distinto podría crear una línea temporal separada, y una sola línea temporal podría contener miles de millones de vidas. Según este cálculo, cualquier persona común habría cometido innumerables asesinatos. Así que el señor Sid y yo no destruimos el mundo. Sí, ¿cómo se puede considerar que destruir algo que nunca existió es destruir el mundo? Al ver la expresión tímida y despistada de Asia, Sid asintió y respondió afirmativamente. Aunque sea cierto, no importa. Es solo un mundo, no es como si hubiera sido destruido una o dos veces. Muy bien. Al recibir la respuesta, aunque inconscientemente presentía que algo no cuadraba, Asia aún así victorió con alegría. ¿Y no estás siendo un poco arrogante? Aunque no notó nada extraño, Kanade, que había sido capturada por sí, sí presentía que algo más andaba mal. Lo mires por donde lo mires, solo somos dos personas insignificantes. ¿Qué te pasa con ese tono que hace parecer que la seguridad del mundo depende de ti? Cualquiera que no te conociera pensaría que eres la sombra. Empezó a quejarse del tono pretencioso de sí, y al segundo siguiente tropezó y casi se cae al suelo. Muy bien, Zou, la sesión de terapia ha terminado. Ahora tenemos que ir a ayudar a la señora Nagatsuki y a los demás. Vamos. Arrastra el instrumento, dijo Sid con expresión impasible. ¿What? ¿Por qué? ¿Estamos del mismo lado? No. ¿Por qué tienes que empujarme a este pozo de fuego? Hablaba paso a paso, aparentemente desconcertada. Al principio había sido muy fácil hablar con ella, pero cuando simplemente le aconsejó a Sid que corriera con ella, Sid se enfureció de repente y la agarró como si alguien hubiera pisado una mina terrestre. No hay tantas razones. El auge y la caída de una nación son responsabilidad de todos sus ciudadanos. El mundo está en crisis, y tú, no solo tú, todos deberían unirse a mí para contribuir al bienestar del mundo. ¿Te crees esas tonterías? ¿Acaso no es solo una estrategia para engañar a esos ingenuos poderosos? Pase lo que pase, no nos toca morir. ¡Ay! ¿Por qué me dio Sid una paliza? Nada, simplemente de repente me siento molesto contigo, insecto. Tras retirar el pie y permanecer en silencio un instante, Sid respondió con sinceridad a sus pensamientos internos, ganándose así una mirada furiosa a cambio. Un momento después, Sid llegó a un espacio abierto donde se encontraban reunidas las personas que se habían marchado con Hada anteriormente, ocupadas en alguna tarea. Oh, Sid, tú también estás aquí. Parece que estabas preparado mentalmente. Mientras les indicaba a todos que trabajaran afanosamente, Hada vio a Sid y lo saludó con la mano desde lejos, con un tono ligeramente burlón. En realidad, no tienes que preocuparte por nosotros. Lo sé, siempre he confiado en tu fortaleza mental, pero ¿qué hay del resto del grupo? Al decir esto, era lo más natural. En su opinión, Sid era excelente en todos los sentidos, salvo por su escasa habilidad en combate. Le importaba más el futuro al que habían ignorado deliberadamente. Está bien, supongo que pronto lo resolverá por sí solo. Eso está bien. Esas chicas son muy simpáticas. Mientras hablaba con naturalidad, Hada pensó de repente en algo, miró a Sid y una sonrisa apareció en sus labios. ¿Quieres saber cómo planeamos detener la aniquilación del gran sabio? ¿Hacerlo? Está arruinado. ¿Ja? Como si quisiera presumir, Hada relató sus planes. La gran aniquilación de los sabios fue originalmente un ritual abandonado. Su función específica aún no está clara, pero el ritual fue abolido hace un año. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por las venas de la tierra. Hada señaló al suelo y le dirigió así una mirada significativa. Cuando las montañas y los ríos cambian de posición, los rituales establecidos en función del terreno se ven, naturalmente, alterados. Aunque no está claro cómo, las líneas de energía que rodean el mundo parecen haberse desbloqueado y el ritual se ha reanudado.
Sin embargo, si las líneas de energía alrededor de la isla de Itogami se destruyen, el renacimiento del gran sabio, que está casi completamente restaurado, se destruirá inevitablemente. Eso suena bastante sencillo. Sí, aunque no sabemos qué intenta hacer el culpable, mientras destruyamos la aniquilación del gran sabio, cualquier cosa que intente hacer fracasará. Pero ahora hay un problema. Mientras conversaban, se produjo una gran explosión en una zona abierta no muy lejana, y el grupo corrió hacia allí para comprobar qué ocurría. Tos, tos. Durante la explosión, Serafuru se tapó la boca y tosió. Al ver esto, Hara le preguntó apresuradamente qué le pasaba. ¿Y bien? ¿Lo encontraste? Tos, tos. No, no vi nada de lo que dijiste sobre el tercer ancestro verdadero. Con expresión sombría, respondió, y Hara suspiró al oír esa respuesta. Esto es realmente grave. Mi presentimiento se ha confirmado. El ritual de aniquilación del gran sabio fue ocultado por alguien entre bastidores. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Significa esto que Misona-chan me olvidará para siempre? ¿Qué más podemos hacer sino buscar con calma? Dado el fenómeno actual de desaparición de cosas en todo el mundo, aún deberían quedar más de 10 días antes de que el mundo sea borrado por completo de la existencia. Ese es tiempo suficiente para que encontremos y destruyamos las líneas telúricas que rodean el ritual de aniquilación del gran sabio. Encogiéndose de hombros, Hada ignoró por completo el tono y el estado de ansiedad de Serafún, y habló despacio y con calma. Pero, en este momento, quería discutir un poco más, pero la propia Serafún sabía que esa era la mejor manera, así que no le quedó más remedio que bajar la cabeza y aceptar ese enfoque. Señoras y señores, personalmente no quiero decir esto, pero la situación ha cambiado bastante y puede que no podamos permitirnos perder más tiempo. Nangon Nayue, que siempre había permanecido tranquila sin importar lo que sucediera, alzó sus pequeños brazos y ahora mostraba una ansiedad visible en su rostro, normalmente inexpresivo. Hace apenas unas horas recibimos la noticia de que el número de víctimas desaparecidas ha aumentado rápidamente, tanto en la isla de Itogami como en el resto del mundo. Puede que no nos quede mucho tiempo. ¿Qué? Hara, que hasta entonces había manejado la situación con facilidad, entró repentinamente en pánico al oír esto. Le arrebató apresuradamente la información de la mano a Nangon Nayue, y su rostro se ensombreció visiblemente. ¿Qué hacemos ahora? Si el número de víctimas sigue aumentando a este ritmo, mañana a más tardar, la existencia misma de todos en el mundo se verá alterada por esa fuerza. En otras palabras, no nos queda mucho tiempo. Maldita sea, ¿cómo pudo pasar esto? Todos parecían ansiosos a regañadientes. Tras pensarlo un momento, Nangon Nayue apretó los dientes y dio con una solución. Ahora que hemos llegado a este punto, desalojemos la isla. Activaré las alarmas y haré que los guardias ayuden al resto de la isla a refugiarse en los refugios subterráneos. Una vez que todos hayan sido evacuados, les pediré que desalojen toda la isla. ¿De verdad estás dispuesto a gastar tanto? Con una mirada de sorpresa en sus ojos, Hara dijo esto en tono sorprendido. No es la primera vez, ¿se reconstruirá rápidamente, o es que te pasa algo? Si ustedes no tienen ningún problema, entonces, naturalmente, nosotros tampoco tenemos ningún problema. Tras unas palabras, el grupo terminó de debatir el asunto. Nangon Nayue partió inmediatamente para preparar la evacuación de la multitud, mientras que los demás habitantes y los guerreros de la iglesia planearon aprovechar el tiempo para intentar localizar el lugar exacto del gran ritual de aniquilación del santo. Al ver esto, sí, con gran autocrítica, se unió a la multitud y la evacuó junto con los guerreros de la iglesia, pero Nangon Nayue lo detuvo a mitad de camino. Sí, y todos ustedes, vayan al refugio. Esto no es asunto suyo. A mí. Sid se tapó la boca con una mano, visiblemente emocionada, para evitar que dijera alguna barbaridad, y se señaló a sí mismo con expresión de asombro. Disparates. Señora Natsuki, yo también soy una de las personas involucradas. No digas tanto. Hay cosas que no son responsabilidad de tus alumnos. Los profesores deberían hacerlas. Señorita Natsuki, debe saber que muchos de mis amigos se han visto involucrados en este asunto. Lo siento, pero no puedo pedirle que huya en un momento como este. Tú, enfurecida por la terquedad de Sid, Nangon Nayue, tras un breve momento de reflexión, no tuvo más remedio que ceder, ya que simplemente no encontraba una razón de peso para dar marcha atrás. Olvídalo, quédate con la gente de la iglesia y no actúes por tu cuenta. Vaya, sí, si querías morir, ¿por qué me detuviste? Lo siento, me equivoqué. Después de que Nangon Nayue se marchara, Kanade, cuya boca estaba tapada por Sid, quiso abrirla para interrogarlo, pero la cerró y se encogió en el momento en que Sid la miró con ojos indiferentes, y obedientemente fue a ayudar a los demás en las labores de evacuación. Sid siempre creyó en el principio de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, pero cuando alguien le ofrecía abiertamente engañarlo, no le importaba dejarles elegir entre un nuevo comienzo o una reforma laboral, y la mayoría de la gente elegía un nuevo comienzo. En el silencio de la noche, la ciudad, que debería haber estado dormida, fue despertada por una sirena ensordecedora. La mayoría de los ciudadanos, sobresaltados, entraron en el refugio subterráneo de forma ordenada, guiados por los guardias y los soldados de la iglesia. Varias horas después, la ciudad de la isla de Itogami estaba desierta, ya que casi todos sus habitantes se habían refugiado en los búnkeres subterráneos. Solo unas pocas docenas de personas permanecían en la superficie, reunidas en el lugar donde se habían congregado inicialmente. Bien hecho a todos. Está bien, capitán. Esto es lo que debemos hacer los creyentes. Sí, capitán, no es nada grave. Para sorpresa de Sid, en ese grupo que originalmente estaba lleno de miembros de la iglesia, a excepción de él mismo, Kanade, Serak, Nagisa, Azazel y Sayaka Kirasaka, vio a Rias y Mirai. ¿Dónde está mi hermana? Lo siento, Sid, te preocupé antes. Tienes razón. Sid se fijó en Rias, y Rias, naturalmente, también se fijó en él. Una expresión de sorpresa mezclada con certeza apareció en su rostro. Rias se inclinó hacia ella y habló con seriedad. No tengo obligación de sacrificar mi vida por la supervivencia de otros, sobre todo porque las vidas que sacrifico no son solo la mía, sino también las de mis parejas, mi familia y las personas que amo. Así que, aunque sea solo por ti, no debería renunciar a mi derecho a vivir. Tal como me dijiste una vez, lucharé por mi supervivencia. ¿Estarás conmigo? Al ver la mano blanca extendida frente a ellos, Sia y Rias intercambiaron una mirada, se sonrieron y se estrecharon la mano. Sigue intentándolo. Por cierto, ¿por qué viniste aquí? ¿No vas a entrar al refugio?
Tras reflexionar un instante, Sid soltó la mano y miró a las 4 personas que estaban al otro lado. Nosotros y creemos que si nuestro mundo está realmente destinado a terminar, entonces deberíamos presenciarlo con nuestros propios ojos. Tras exhalar un suspiro y enfrentarse a las miradas extrañas de quienes la rodeaban, Mencon respondió la pregunta de Linkai. Sabían perfectamente que, en teoría, el objetivo de quienes tenían delante era destruir el mundo en el que vivían. Pero al igual que Rías, quien inconscientemente optó por huir y dejarlo todo en manos del destino tras enterarse de que necesitaba matar a uno de los miles de millones de seres inteligentes del mundo para poder vivir, ellas no eran más que 2 adolescentes. La vida no es un número en un juego. Todos ellos han acabado con la vida de personas malvadas con sus propias manos, así que todos comprenden el peso de la vida. 1.000 millones de vidas en el mundo es demasiado pesado. En cuanto a sus supuestas madres, todas fruncieron los labios y guardaron silencio. Aunque fueran hijas de una línea temporal futura inexistente, el instinto maternal que corría por sus venas las afectaba en el instante en que se daban cuenta de que eran sus hijas. Pero pedirles que destruyeran a sus amigos y amantes por sus futuras hijas, lo siento, no podían hacerlo. En ese caso, te deseo felicidad. Sí, lo haré. Ignorando las miradas extrañas de quienes lo rodeaban, Sid sonrió y habló con el futuro Go, quienes forzaron una sonrisa y la aceptaron, lo que hizo que la escena pareciera bastante extraña. Pero pronto, la gente no tuvo tiempo de prestar atención a esta escena, porque el ataque del tercer ancestro había llegado. En el cielo nocturno, un ser familiar rodeado de llamas Cian aterrizó verticalmente en el centro de la isla. Olas blancas se extendieron hacia afuera, y al segundo siguiente, una ola de fuego de 1000 metros de altura comenzó a engullir todo a su alrededor, haciendo desaparecer los sólidos edificios de cemento y acero en menos de un segundo. En un abrir y cerrar de ojos, toda la isla de Itogami quedó envuelta en llamas, a excepción del lugar donde se encontraban Cid y sus compañeros. Parece que el periodo en el que el número de víctimas aumentó rápidamente coincidió con el momento en que la antigua ciudad se convirtió en un monstruo. Por alguna razón, Sid pensó repentinamente en esta pregunta, pero rápidamente la descartó, porque bajo el ataque total de Giada, la ubicación oculta del ritual de aniquilación del gran sabio había quedado al descubierto. Estaba ubicada en la parte trasera de la montaña de la isla Itogami, muy. Capítulo 465. La tierra despierta gradualmente, un rayo de luz rompe el silencio de la noche. Subtítulo. Un corazón ardiente late, rezando por la paz, al mismo tiempo que la ciudad de la superficie de la isla de Itogami era arrasada por los familiares del tercer progenitor, Hada, en un rincón oculto del hemisferio occidental, Cao Cao y su séquito, que acababan de marcar la última beta espiritual clave en el hemisferio occidental y habían escapado de la persecución de un grupo de aterradores seres poderosos, se preparaban para integrar la beta espiritual cuando quedaron atónitos ante el inmenso poder mágico que de repente comenzó a surgir frente a ellos. Para aquellos que ya tenían experiencia con la activación, la escena que tenían ante sí era sin duda una señal de que las venas espirituales del hemisferio occidental estaban empezando a integrarse y desbloquearse, antes incluso de que hubieran encontrado un lugar para usar como panel de control. Georgek, ¿has activado el ritual? Inconscientemente, le preguntaron al mago del grupo. Para un ritual de tal magnitud, era imposible comenzarlo sin el encantamiento o los accesorios correspondientes. El único del grupo que conocía el encantamiento y tenía la habilidad mágica suficiente para usarlo era el técnico Georg. Así que la pregunta también fue idea de los demás. Pero cuando todos se giraron para mirar, vieron a Georg y a los demás tan confundidos como ellos. No, ya me conoces. ¿Cómo podía actuar sin las órdenes de Cao Cao? Y con el centro de control ni siquiera bajo control, ¿cómo podría hacer algo que pudiera provocar un gran desastre si no tengo cuidado? Qué raro. Si no lo hiciste tú, ¿podría ser que el ritual que ese gato nos realizó estuviera defectuoso? Ahora que estamos a punto de resolver las venas espirituales globales, ¿están tratando de sacar provecho? Tras descartar la implicación de Georg, Cao Cao empezó a sospechar instintivamente del gato azul, origen del ritual. Al fin y al cabo, recibir la ayuda sin pagar nada a cambio inevitablemente daba pie a teorías conspirativas. Eso no está bien. Ya lo analizamos juntos antes. Tanto si la joven detrás de ese gato electrónico quería sacar provecho como si quería que trabajáramos gratis, debería haber actuado después de que hubiéramos asegurado las redes espirituales globales. ¿Por qué actúa ahora? El vicecapitán Siegfried planteó una pregunta. Su plan se basaba en la restauración del funcionamiento normal de las venas espirituales globales, razón por la cual necesitaban desbloquearlas. Por lo tanto, asumieron que la conspiración detrás del gato azul, al igual que la suya, también dependía del desbloqueo de dichas venas. Pero si actuamos ahora, ¿qué podemos ganar aparte de hacerles ver que algo anda mal? ¿Cuál es el propósito del gato azul? A menos que, el propósito del gato fuera limpiar las venas espirituales de nuestro planeta, pero si ese es el caso, ¿qué estarían buscando? Juana de Arco habló con vacilación y una expresión de incredulidad en el rostro. Lo pensó detenidamente, pero no lograba comprender qué efecto tendría esa acción en el gato electrónico azul. ¿Acaso alguien se había esforzado tanto en conspirar contra ellos solo para que el mundo sobreviviera un poco más? No solo Juana de Arco pensó que era una tontería, sino que los demás tampoco lo creyeron, y finalmente todos buscaron una explicación en el técnico Georg. Puedo confirmar que no hay ningún problema con este procedimiento. Georg, tras encontrarse con sus miradas, pensó un momento y luego dijo esto. La lógica subyacente a esta técnica es muy simple. No hay forma de alterarla. El conjuro también fue diseñado por mí. En teoría, nadie más que yo puede ejecutar la técnica. Pero ahora, ese es el problema. Señalando los numerosos puntos rojos que se elevaban desde el suelo, cubriendo el área visible y volando hacia cierta dirección en el horizonte, Georg tenía una expresión difícil de describir. El material se mueve por sí solo. Ja. Es cierto, los materiales se mueven por sí solos. Las venas espirituales, que deberían haber estado en un estado de caos antes de que termináramos de limpiarlas e integrarlas, comenzaron a moverse por la ruta marcada por el ritual. El conjuro se usa para iniciar el ritual y movilizar el poder de las venas espirituales. Ahora el poder de las venas espirituales se mueve por sí solo. Un método consiste en activar las venas espirituales mediante un ritual, mientras que el otro implica que las venas espirituales fluyan con el ritual. La diferencia entre ambos métodos es sutil, pero se puede detectar fácilmente con una observación atenta. Sin embargo, Georg lo comprobó varias veces antes de atreverse a hablar, porque el segundo método era demasiado absurdo, tan absurdo como, es como si el planeta hubiera cobrado vida. Mientras Georg contemplaba las partículas rojas que se elevaban continuamente desde la Tierra, ignorando las diversas barreras visibles, mezclándose con las partículas azules que se elevaban desde el mar, creando una escena impresionante que cubría todo el planeta, dijo esto.
Sobre la montaña trasera de la isla Itogami, bajo la mirada de todos, partículas de luz roja y azul de todo el mundo convergieron y se fusionaron para formar una silueta humanoide gigantesca y vagamente definida, y finalmente, auge. En medio de una deslumbrante luz roja y azul, una figura colosal cubierta de partículas luminosas descendió. La isla de Itogami, arrasada por el ataque devastador del tercer ancestro verdadero, se estremeció violentamente al aterrizar la figura, levantando cientos de metros de polvo y humo que nublaron la visión de todos. Un instante después, la isla en el mar dejó de temblar y el polvo, de cientos de metros de altura, volvió a posarse en el suelo. El denso humo se disipó lentamente y una figura gigantesca, de casi 100 metros de altura y compuesta de partículas de luz, emergió lentamente del polvo, levantó un pie y luego lo bajó, auge. Se produjo otro temblor ensordecedor. El mero hecho de caminar frente a él hizo temblar al gigante de luz en la isla en el mar. O quizás debería decirse que la isla respondía al gigante de luz. Pero fue en este punto donde las partículas de luz adheridas al gigante de luz se disiparon, revelando la verdadera forma del gigante de luz que se encontraba debajo. El cuerpo plateado estaba cubierto de motivos rojos, y la armadura negra que unía el pecho con la hombrera tenía un marco con bordes dorados. Un cristal azul en forma de diamante estaba colocado horizontalmente sobre el pecho, y en ambos lados del cuerpo se imprimían motivos azules. Con su cuerpo macizo y robusto, sus poderosos músculos y sus gráciles curvas, imponentes y estéticamente agradables, el gigante de luz, a pesar de carecer de rasgos humanos normales, irradiaba un aura de majestad y santidad. Sumado a su imponente altura de casi 100 metros, que le otorgaba una vista dominante desde lo alto, el gigante de luz que se alzaba ante ellos parecía descender como un dios. La encarnación de la voluntad del planeta, el poder supremo de este planeta azul, que reúne la Tierra y el océano, Gaia SV, también conocida como Gaia Suprema. Imagen. Suprema Gaia Gorgoteo. Al contemplar fijamente al gigantesco ser luminoso que tenían ante sí, el grupo, tan confiado y preparado para la batalla antes de que comenzara en la isla de Kirdao, no pudo evitar tragar saliva con dificultad. Sus piernas, que habían permanecido erguidas, retrocedieron involuntariamente. Esta era la fuerza opresiva provocada por una brecha verdaderamente insuperable en su nivel de vida. Pero entre la multitud que retrocedió instintivamente, hubo una clara excepción. No solo no retrocedieron con los demás, sino que incluso avanzaron tambaleándose un paso. Sin embargo, en ese momento, todos estaban absortos en la conmoción provocada por la llegada del gigante de luz de aspecto divino frente a ellos, y nadie notó la anomalía de los dos, o mejor dicho, no es que nadie la notara en absoluto. Oigan, Lin Kai, Bencon, ¿qué les pasa? ¿Qué son esas cosas que llevan puestas? Sid agarró a Ogamoe y a Imaginao, que caminaban hacia el gigante de luz con los ojos sin vida, y las interrogó en voz alta. ¿Nos están controlando? ¿Qué está pasando exactamente? Una vez que Hilda los sostuvo en brazos, los dos salieron instantáneamente de su estupor y notaron el líquido negro que de alguna manera se había filtrado a través de su piel y ahora salía de borbotones de sus cuerpos. Gritaron de terror. Cuando la voz de Sid los despertó, los demás a su alrededor también se recuperaron de la sorpresa, y en sus rostros se reflejaba una mezcla de duda y miedo, ya que no pudieron evitar hacerle preguntas a su capitán. Capitán, ¿nuestro oponente esta vez es este monstruo, el gigante sagrado? El pequeño guerrero de la iglesia interrogó a Julio, pero cambió de opinión a mitad de camino, pues su conciencia le impedía llamar monstruo al gigante de rostro santo como de costumbre. Esta sensación de haber agotado todas mis fuerzas con solo estar frente a él, capitán, ¿está seguro de que enviarnos a enfrentarnos a él no es simplemente enviarnos a una muerte segura? Aunque aún no habían luchado, y el gigante que tenían delante aparecía por primera vez en el mundo, con solo ver sus 100 metros de altura y su aterradora masa física, capaz de hacer temblar toda la isla de Itogami con cada paso, era evidente que su fuerza no estaba a la altura de la de este gigante de luz. Este gigante carmesí de luz era una entidad a la que solo los 5 más fuertes podían enfrentarse. Lamento informarles, hermanos de la iglesia, que si nuestros ojos no nos engañan, entonces nuestro adversario es, en efecto, este gigante que tenemos delante. Mientras descendía del cielo sobre su familiar, Hada miró fijamente a la Suprema Gaia, que permanecía en silencio sobre la tierra frente a ella, y habló para ayudar al Palgo Dulio a salir de su aprieto. ¿Qué? ¿Por qué? Muchos miembros de la iglesia estaban desconcertados. Los humanos somos criaturas visuales, y la apariencia sagrada y majestuosa de la Suprema Gaia no parecía en absoluto la de un ser maligno. Su aspecto maligno, especialmente el poder de la luz que representaba a la tierra, hizo que los guerreros de la iglesia sintieran una profunda sensación de buena voluntad. En respuesta, Giada simplemente miró a Suprema Gaia y señaló casualmente un extraño rincón en blanco y negro que destacaba notablemente en el horizonte. Puedo confirmar que mi ataque sí alcanzó las líneas telúricas que conectan con la gran aniquilación de los sabios, pero fracasó. Parece haber sido bloqueado. De hecho, debido a la aparición del gigante frente a mí, la capacidad del mundo para adaptarse a la distorsión de su propia existencia parece haber llegado a su límite. En otras palabras, nuestra operación no solo fracasó, sino que también provocó que la distorsión de este mundo se acelerara aún más, y el gigante que tenemos delante es el culpable. En 9 de cada 10 casos, de lo contrario, realmente no hay forma de explicar por qué apareció este gigante. Tras recibir la respuesta afirmativa de Hada, Nangon Nayoe asintió, cerró los ojos como si estuviera absorta en sus pensamientos, pero finalmente respiró hondo, levantó la mano y señaló al gigante que se encontraba en dirección a la parte trasera de la montaña de la isla de Itogami. Ahora que hemos confirmado que son el enemigo, no nos queda más remedio que luchar. HMPH, no me importa cómo se vea este gigante. Cómo se atreve a arruinar la relación y los recuerdos entre Sona-chan y yo, e incluso a intentar destruir este mundo. Lo haré morir. Apretó los dientes y resopló varias veces, con los ojos llenos de rabia mientras miraba a la Suprema Gaia. Con un grito, cargó hacia adelante, condensando en su mano un enorme bloque de hielo que emitía volutas de humo blanco y arrojándolo lejos. Este demonio es verdaderamente imprudente. Al ver la figura de Serafru cargando, Hada murmuró una queja y luego invocó a un familiar para que la siguiera y evitara que Serafru resultara herida. Nangon Nayoe también invocó apresuradamente a su caballero guardián y las cadenas de disciplina, teletransportándose al instante. Detrás de ellos, Julio y muchos guerreros de la iglesia oyeron la conversación de la gente que iba delante. Decenas de personas se miraron entre sí. Aunque tenían una buena impresión del gigante que tenían delante y no querían luchar, apretaron los dientes y se prepararon para subir. Sin embargo, fueron detenidos a mitad de camino. Azazel, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué nos detienes? Con el ceño fruncido, Julio contempló el campo de batalla que estaba a punto de estallar ante ellos, luego se volvió hacia Azazel, que les bloqueaba el paso, y habló con impaciencia. No te apresures, ¿no crees que algo anda mal? Sus ojos reflejaban seriedad, pero Azazel aún así sonrió y alzó un instrumento mientras hablaba. ¿Qué ocurre?
No lo sé, solo veo un problema. Entonces, por eso necesito tu ayuda. Este gigante rojo, que apareció de la nada, es increíblemente fuerte. Si atacamos a ciegas sin siquiera encontrar sus puntos débiles, no creo que tengamos ninguna posibilidad de ganar. Tras escuchar la explicación de Azazel, miró a la multitud que tenía detrás y luego de nuevo a Azazel. Dulio apretó los dientes y asintió, señalando a una docena de personas más débiles. No te conviene participar en nuestra batalla, así que seguirás a Azazel y ayudarás con la investigación, mientras nosotros lucharemos contra este gigante por nuestra supervivencia y la tuya. Sí, capitán. Aunque estaban descontentos y enfadados por tener que obedecer a los ángeles caídos, aquellos a quienes señalaban también eran conscientes de sí mismos, asintiendo con la cabeza para indicar que habían oído, y observando cómo Dulio y los demás guerreros de la iglesia se marchaban. Muy bien, todos, necesito que vayan a estos lugares ahora mismo. Al oír las órdenes de Azazel, los guerreros de la iglesia que quedaban reprimieron su disgusto y partieron para cumplir sus instrucciones. Por otro lado, Asahi, Yukina y Meraji, Rias y Sid observaron con asombro cómo el líquido negro que cubría a Reina y Asahi caía al suelo y desaparecía. ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? Avísame si pasa algo. Ante la preocupación de su madre, Imeraji Reina se sonrojó y negó con la cabeza, mientras Aibamoe reflexionaba sobre qué era ese líquido negro, que ya había aparecido 2 veces. De repente, el suelo volvió a temblar, pero todos supusieron que se debía al gigante carmesí. Solo Sid miraba fijamente sus pies con los ojos muy abiertos. El planeta se ha vuelto consciente. No, ¿cómo lograste hacer eso considerando lo difícil que era? A mitad de su pensamiento, Sid miró a Aibamoe y a Imeraji Reina. Como todos sabemos, es muy difícil que un mundo dé a luz a la conciencia. Si la conciencia nace, el mundo ya ha sido destruido. Pero si la conciencia de un planeta renace en el pasado, ¿no sería maravilloso? En cuanto a si se trata de renacimiento o posesión, eso es cuestión de opinión. Cuando el mundo sea destruido, la conciencia de todos los seres llegará a un consenso. Tiene un cuerpo anterior que se puede usar y es perfectamente compatible, aunque desconozco el motivo. Las venas espirituales se han despejado y el planeta goza de muy buena salud. Se pueden combinar para invocar a la Suprema Gaia. Vaya, viéndolo así, se han cumplido todas las condiciones. ¡Qué coincidencia! Si el fluido negro de antes era la manifestación de la conciencia del mundo destruido viajando a través de un túnel del tiempo y poseyendo la parte inseparable de Aibamoe, entonces es comprensible que el cuerpo de Aibamoe no pudiera moverse al principio. ¿Cómo podría moverse con el peso de una parte de la conciencia del mundo presionándola? No fue hasta que una parte de ella se transfirió por casualidad a Imeraji Reina que recuperó su movilidad. Mientras tanto, la mayor parte de la conciencia del mundo que antes estaba en ellos se transfirió al cuerpo de Kohou y se fusionó con la Tierra, lo que provocó que la velocidad a la que se modificaba la existencia del mundo se acelerara considerablemente. Sin embargo, en última instancia, se trataba de una conciencia mundial incompleta, por lo que, aunque pudiera invocar a la Suprema Gaia, no podía moverse. Solo ahora, tras ser invocada, se completó. En otras palabras, gritar. La serena Gaia Suprema se agitó, aplastando con facilidad los ataques de la multitud. Rayos de luz carmesí emergieron del cristal en la frente de Gaia Suprema, atravesando las oscuras nubes del cielo y revelando estelas de luz sobre ellas. Entonces, como un látigo, se abalanzaron sobre el suelo. Con temperaturas terriblemente altas, la hoja de calor intenso, imparable y extremadamente caliente, cayó sobre las personas que se encontraban en el suelo. Crujido. Capítulo 466. La verdadera batalla apenas ha comenzado. La espada de hielo ligero formada por la alta energía térmica del mar de separación de Moisés salió disparada de la frente de la Suprema Gaia, dejando cicatrices imborrables en esta isla desolada que ya había sido devastada una vez. De arriba a abajo, la luz fluía hacia el horizonte, penetrando con facilidad en el fondo de la isla de Itogami. El barranco sin fondo se extendía en línea recta hasta el borde del océano, para luego transformarse abruptamente en un abismo, con agua de mar que se precipitaba sin cesar para llenar el vacío evaporado. Los guardianes de la Tierra, la fuerza militar suprema del planeta, demostraron su poder al máximo con un solo ataque. Esta fue una fuerza genuina que superó a toda la vida en la Tierra. Gorgoteo. Al contemplar la aterradora escena que tenía ante sí, Rias tragó saliva involuntariamente, y su garganta se movió ligeramente. ¡Gua! Los demás que cayeron del vacío con ella aterrizaron en el suelo y gritaron, pero Nangon Nayue, que los había salvado en el último segundo, ya no se preocupaba por ellos. Tras asegurarse de que estaban bien, miró solemnemente al gigante de luz. Como si el aterrador ataque de hace un momento hubiera sido simplemente un ruido inconsciente al despertar, el Supremo Gaia enderezó lentamente su cuerpo, desplegando su enorme físico con un poder aterrador. Sus ojos, que emitían una tenue luz en la oscuridad, giraron su cabeza, y un violento temblor que contenía el poder de la tierra se extendió desde el gigante, haciendo que la arena enterrada en las profundidades de la isla saliera disparada. ¡Guau! Aparte de unos pocos que utilizaron sus habilidades de vuelo para escapar por los aires desde el principio, la mayoría de los guerreros de la iglesia y el personal de combate fueron alcanzados por el terremoto, arrojados al suelo y revolcándose gritando de agonía. Todos ustedes, cabrones, lanzándose al frente, y tras desplegar sus alas de ángel y surcar los cielos, Dulio escapó por poco de aquella calamidad. Al mirar a sus compañeros caídos, su deber como capitán lo obligó a fulminar con la mirada al gigante rojo que aún permanecía en pie ante él, mientras activaba por completo la herramienta de aniquilación divina, la prisión del trueno radiante, dentro de su cuerpo. El agujero que la luz roja que emitió la Suprema Gaia al despertar abrió en las nubes fue rápidamente cubierto por el esfuerzo descomunal de Dulio. Débiles relámpagos pálidos emergieron de las nubes oscuras, y entonces, con el rugido de Dulio, un feroz dragón de relámpagos, de varios metros de espesor, surgió de las densas nubes, su largo cuerpo resplandeciendo con rayos, y atacó a la Suprema Gaia a la velocidad del rayo. Y entonces, rugido, rugido, rugido. Aullidos dolorosos resonaron desde la boca abierta del dragón del trueno. Su cuerpo largo y poderoso, como un rayo, se debatía ferozmente, pero la Suprema Gaia lo sujetó firmemente y lo presionó lentamente hacia adentro, dándole forma al dragón del trueno. Plasma de alta temperatura y gran poder destructivo brotaba sin cesar de las heridas abiertas del dragón del trueno, pero ni siquiera dejó una marca en la superficie de su piel plateada. Finalmente, fue aplastado y se disipó en el aire. El ataque, lanzado con todas sus fuerzas, fue contrarrestado con tanta facilidad que el impacto golpeó a Dulio como si le hubiera caído un rayo. Una gran cantidad de sangre brotó de su boca, y las alas de ángel que llevaba a la espalda dejaron de batir mientras se desplomaba directamente al suelo.
Pero comparado con las lesiones físicas, el impacto psicológico fue aún más difícil de superar. Fue el ataque definitivo que Dulio, el as de los cielos y uno de los mejores del mundo, desató con toda su fuerza contra el dios destructor más poderoso. Solo un pequeño número de seres trascendentes con gran vitalidad lograron sobrevivir a semejante ataque. Sin embargo, este aterrador ataque fue aplastado como un juguete en las manos de la Suprema Gaia, sin dejar rastro alguno. El poder del gigante de luz es aún más aterrador de lo esperado. Con este pensamiento en mente, Dulio cayó en coma. Chapoteo. Justo cuando el cuerpo de Dulio estaba a punto de ser atravesado por las púas del suelo, varias cadenas surgieron del vacío, agarraron el cuerpo de Dulio y lo trasladaron instantáneamente a un espacio abierto. Dulio no era el único. El terreno abierto estaba ahora sembrado de combatientes y guerreros de la iglesia que habían quedado inconscientes, gravemente heridos o incluso al borde de la muerte. Esta batalla, no, esto es solo lo que ellos perciben como una batalla. Apenas unas decenas de segundos después de que el gigante carmesí despertara, el 90% de sus fuerzas ya habían sido aniquiladas. Asia, gracias por tu ayuda. Déjamelo a mí, Natsuki-chan. Nangon Nayue, quien trajo a Dulio aquí, habló con Asia, demasiado perezoso para corregir la forma en que Asia se dirigía a él por otras personas, y luego continuó manipulando las cadenas en el vacío, buscando a otras personas inconscientes pero aún no muertas en el campo de batalla. En ese instante, el rostro ya de por sí pálido de Nangon Nayue palideció aún más. Los continuos traslados espaciales a gran escala que involucraban a múltiples personas habían agotado su poder mágico en poco tiempo, pero en su corazón solo sentía arrepentimiento. Se equivocaron, juzgaron mal la situación. Esta batalla nunca debió haber involucrado a estos combatientes de bajo nivel desde el principio. Esta es una batalla en la que no deberían haber participado. En circunstancias normales, estos combatientes y guerreros de la iglesia, que generalmente tienen al menos un nivel A de fuerza, no recibirían tal calificación ni siquiera contra los oponentes más fuertes. Después de todo, como mínimo, podrían desempeñar un papel de apoyo e intervenir desde un flanco. Pero esta vez, el oponente no era alguien que pudiera ganar mediante el trabajo en equipo. Sin embargo, no se puede culpar a Nangon Nayue y a los demás por su error de juicio. Al fin y al cabo, los seres más poderosos del mundo no son tan comunes como las coles, y normalmente no se les incluiría en la discusión. Incluso si un ser estuviera al nivel de un ser trascendente, con un ser trascendente liderando el ataque y varios combatientes de nivel SS y S involucrados, les bastaría con una superioridad numérica para ganar. Auge. Como si aplastara un mosquito, el Supremo Gaia permaneció en silencio unos segundos antes de volverse para mirar en la dirección en la que Nangon Nayue y los demás habían huido. Luego, alzó su enorme cuerpo y avanzó con pasos que hacían temblar la tierra. ¿Por qué viene hacia aquí? Al ver al gigante imponente acercándose, los ojos de Nangon Nayue se abrieron de par en par, justo cuando estaba a punto de activar la teletransportación espacial para alejar a todos. Sin embargo, para protegerlos, fue alcanzada por la onda expansiva de color amarillo tierra generada por la teletransportación de la Suprema Gaia y cayó al suelo antes de poder activarla. El suelo tembló con más violencia, y el cuerpo construido mágicamente comenzó a volverse ilusorio por la falta de magia. A los ojos de Nangon Nayue, ahora herido junto con los demás heridos que yacían en el suelo, el gigante carmesí que se acercaba gradualmente desde la distancia parecía un dios demoníaco emergiendo del abismo. Natsuki-chan. El gigante que se veía a lo lejos se acercaba, pero la figura que podía guiar a todos había caído. Asia, que presenciaba semejante escena por primera vez, gritó instintivamente alarmada, mirando impotente el suelo que temblaba cada vez con más violencia. Apretó los dientes e intentó agarrar a algunos heridos para moverlos, pero Asia, que ya había agotado todas sus fuerzas para mantener a todos con vida, ¿cuántas fuerzas le quedaban para guiarlos ahora? Asia, estamos aquí para ayudarte. Rías y los demás, que llegaron un instante tarde y escaparon por poco, se apresuraron a ayudar a trasladar a los heridos. Sid miró a la Suprema Gaia, que podía recorrer decenas de metros en un solo paso, y luego a la multitud. Se dio la vuelta para escabullirse, pero antes de que pudiera hacerlo, una mano se posó sobre su hombro. Oye, sí, fuiste tan justo y noble delante de mí, arrastrándome a este lugar peligroso. No estarás pensando en escabullirte ahora, ¿verdad? Dejándome aquí para morir. Como si acabara de salir del abismo más profundo del infierno, le habló al oído a Sid con una voz cargada de resentimiento extremo. Sid no tenía espejo, así que no podía ver su propia expresión, pero le pareció definitivamente extraña. Un momento, se había escondido y transformado tantas veces sin que nadie se diera cuenta. ¿Cómo se enteró este tipo? Kanade, alguien que se preocupa por el estado de sus compañeros durante la batalla, ¿no puede invocar a un superhéroe cósmico para que la ayude? Lleno de dudas, Sid giró la cabeza e inmediatamente notó el evidente movimiento de Kanade al ponerse de pie y los rastros de aura oculta que aún permanecían en su cuerpo. Zoe podría ser que originalmente pretendiera esconderse y marcharse sin más, pero que casualmente me descubriera ocultando mi presencia y, enfurecida, quisiera arrastrarme con ella. La suposición de Sid era completamente correcta. De hecho, después de llamarlo y decirle esas palabras, Kanade se arrepintió profundamente. Lo que debería hacer ahora es huir cuanto antes, no montar un escándalo con Sid. Pero ahora tiene que arrodillarse y rogarle a Sid que lo que acaba de pasar no pasó. ¿De verdad va a hacer eso? Al recordar lo que Sid le había dicho, Kanade comenzó a cuestionarse a sí misma. Zoe, no te impediré escapar ahora, cállate, Sid-kun. Me equivoqué al juzgarte. Vamos a ayudarte ahora. Un brillo despiadado apareció en sus ojos, y Kanade agarró la mano de Sid y lo jaló hacia Rías y los demás que estaban evacuando a la gente con urgencia. No, Kanade, lo que quiero decir es que puedes huir ahora. Mientras escapes, no mueras, cállate. Desertar en medio de la batalla, despreciando la seguridad del mundo, es más vergonzoso que la muerte. Incluso siendo gente humilde, ante una crisis tan mortal, a veces desearía poder morir con gloria. Ja. Milímetro refutó así sin dudarlo y tomó una decisión. No huiría. Las probabilidades de supervivencia ya eran escasas, por lo que arrodillarse y rogar por la vida era simplemente demasiado humillante. Es mejor morir con gloria o arrodillarse como un cobarde y rogar por una oportunidad de escapar con una tasa de mortalidad superior al 99%. Anteriormente, en un concierto se elegía la segunda opción. Ahora, se elige la primera. Por supuesto, antes de eso, tuvieron que arrastrarla al campo de batalla, y Sid, que estaba a punto de matarla, tuvo que morir con ella. Con esa determinación, Zoe arrastró a Sid consigo para ayudar a trasladar a los heridos. En esta situación, Sid se limitó a mirar a Zoe con expresión de asombro y, obedientemente, se unió a las filas de los que ayudaban. Todas estas son mis palabras. No, qué idiota la trajo aquí. No importa, al menos ha crecido, lo cual es bueno.
A mitad de su reflexión, Sid optó por abandonar su contemplación y comenzó a mover en silencio a los heridos. Al otro lado de la Suprema Daya, su enorme cuerpo podía cubrir una distancia considerable de un solo paso, y los temblores, cada vez más violentos, golpeaban a los heridos. Justo cuando estaban a punto de alcanzarlos en una docena de pasos, un trozo de hielo se adhirió a su gigantesco cuerpo. Alto ahí mismo. Al ver claramente a la gente en el camino hacia la Suprema Daya, y observar cómo ésta ignoraba por completo sus ataques, los ojos de Seraplu brillaron con furia. Se acercó rápidamente, posó las manos sobre el trozo de hielo y concentró todo su poder mágico. Puedes ignorar los ataques que se avecinan, una voz que reprimía la ira resonó, y el hielo adherido a la piel plateada de la Suprema Daya comenzó a extenderse bajo el poder de la magia de Seraplu. Cuando la Suprema Daya aterrizó, una escultura de hielo de más de 100 metros de altura se alzaba en el suelo. ¿Qué hay de este ataque? Serap se arrodilló débilmente sobre el hielo, con la voz a la vez débil y orgullosa, mientras preguntaba. En cuanto a esta pregunta, el Supremo Daya la respondió con sus acciones. Chapoteo. La escultura de hielo, de cientos de metros de largo, se hizo añicos en un abrir y cerrar de ojos, sin causar ningún problema a la Suprema Daya. Su respuesta fue seguir ignorándola. Solo el cuerpo de Seraplu se vio afectado por la reacción y se desprendió del cuerpo de la Suprema Daya. El ataque del tercer ancestro no obstaculizó las acciones de la Suprema Daya. En cambio, fue repelido por las ondas sísmicas generadas por los movimientos de la Suprema Daya. Al llegar al espacio abierto, miró a la multitud que avanzaba por el suelo, arrastrando las tiras de tela bajo los heridos, y luego a las dos niñas del futuro. Las pisó con fuerza, y los temblores de la tierra sacudieron los alrededores. Cebolla, peligro. Al ver las huellas rojas que se extendían por el horizonte, Asahi, que arrastraba a varias personas, gritó apresuradamente. Madre. De ninguna manera. A pesar de haber escuchado la advertencia, para Lam Yumen con Yimeragi Reina, la velocidad de Suprema Daya era simplemente demasiado rápida. El enorme cuerpo del gigante de luz no afectaba su velocidad. Cuando Suprema Daya se puso serio, su velocidad era tan vertiginosa que casi nadie en la arena podía verlo con claridad. Solo podían observar impotentes cómo el color rojo ocupaba cada vez más su campo de visión hasta que finalmente, una enorme roca vino del otro lado y golpeó la franja blanca de tela que separaba a los dos hombres del herido que yacía debajo de ellos, alejándolos a ambos de los pies de la Suprema Daya. Auge. Mientras la mano gigante descendía, un violento terremoto se desató en su centro. Los temblores se propagaron por las grietas irregulares. Aunque Reina y Moe salieron despedidos del centro y aterrizaron maltrechos, su gran fuerza les permitió resistir los temblores. Sin embargo, Sid, quien había lanzado la roca, no tuvo tanta suerte y fue golpeado directamente por los temblores, saliendo disparado por los aires. Sid. Señor. Oculto. Señor Sid. Al presenciar esta escena, la gente a lo lejos abrió mucho los ojos, pero sus preocupaciones y gritos no pudieron sacar a la persona de su coma. Sid, que se encontraba en medio del terremoto, quiso partir para rescatar a Sid en el aire, pero antes de que pudieran actuar, las aterradoras ondas expansivas del epicentro los paralizaron, y al final solo pudieron observar cómo la figura destrozada estaba a punto de caer al abismo agrietado que había debajo. ¡Ey! Eso es fantástico. A medida que el abismo se acercaba cada vez más bajo él, una sonrisa se dibujó en los labios de Sid, sin que nadie la viera, mientras el líquido negro bajo su ropa se movía lentamente. Como era de esperar de él, aún puede idear una forma razonable de abandonar el juego en estas circunstancias. Impresionado por su propia inteligencia, Sid giró en el aire mientras caía en picado, su abrigo negro medio al descubierto por el polvo y las rocas que se levantaban. Solo esperaba caer al abismo y completar su transformación cuando nadie lo viera y Gaia Suprema. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, no. Idiota, apártate del camino. Los gritos de la multitud llegaron a sus oídos, especialmente la voz de Sayaka Kirasaka, lo que hizo que Sid girara la cabeza confundido. Entonces, vio un rayo de luz roja y explosiva que se precipitaba hacia él, irradiando un calor abrasador. Solo entonces la luz roja del propio rayo luminoso iluminó el rostro de Sid. El rayo luminoso, formado por partículas de luz, tenía una velocidad igual a la de la luz. Al percibir la intensa amenaza que emanaba de la diminuta figura que tenía delante, Suprema Daya abandonó instantáneamente la idea de matar a Imeragi Reina y a Iramoe, y en su lugar conjuró una espada de hielo fotónico con un efecto explosivo de alto calor. Casi sin animación de habilidad visible, un rayo de luz roja, como un látigo, se desató y llegó frente a Sid. Con los ojos muy abiertos, Shadow, que ya estaba a medio camino de su transformación, miró fijamente el rayo de luz roja que tenía delante. Alzó la mano para bloquear o desviar el ataque, pero se detuvo a medio camino. En ese instante, incluso con el polvo que lo ocultaba, seguía siendo Sid a los ojos de Rías. Gritar. Auge. Un rayo carmesí surcó la tierra, dejando un profundo abismo sin fondo que resonó con un rugido ensordecedor. Finalmente se detuvo en las profundidades del océano, y gotas de líquido negro cayeron del cielo a la tierra. En las profundidades más oscuras del mar, un rayo rojo que parecía atravesar el cielo y la tierra envolvió a un joven común y corriente antes de estrellarse violentamente contra una placa tectónica. A medida que la luz se desvanecía, el joven en el foso estaba arrodillado, su abrigo negro comenzaba a condensarse y a ondear sobre su cuerpo. Aunque hubo un accidente, agradezco la información. Resulta que el tiempo de transformación no es invencible después de todo. Es genial que nadie lo viera. Con las manos entrelazadas, Sid suspiró para sus adentros. Nunca antes se había enfrentado a un oponente así, por lo que no había considerado esa posibilidad. Afortunadamente, la transformación fue más lenta esta vez. Fue Sid quien murió, no Shadow. En cuanto a lo que sucedió después, aparecieron cristales azules en el lecho marino. Detener. Cuando la luz roja envolvió la figura suspendida en el aire, los brillantes ojos de Rías perdieron su resplandor. No. Dejó escapar un grito de dolor, su cuerpo cedió y se desplomó de rodillas, mirando fijamente la fosa que se extendía hasta el lecho marino, con la mente completamente en blanco. ¿Por qué? Perdiendo las ganas de luchar, Rías interrogó a quienes estaban presentes, pero la Suprema Daya no dejó de atacar. Un sable de luz rojo se extendió desde su brazo y atacó a la gente en el suelo. Golpear y auge. En medio de las olas que se agitaban, una lanza negra salió disparada, golpeando a Suprema Daya antes de que el sable de luz rojo pudiera caer, derribándolo al suelo, donde rodó varias veces antes de detenerse. Por primera vez, la Suprema Daya, a la que nadie podía doblegar ni con todos sus esfuerzos combinados, fue sacudida por una fuerza externa. Este cambio repentino atrajo de inmediato la atención de todos, y todos miraron en la dirección de donde provenía el ataque. Entonces resonó un himno. Moisés separó los mares, ante la mirada de todos, un guerrero de la iglesia murmuró, y sobre el mar embravecido, apareció una línea blanca en el lugar donde se había lanzado el ataque.
Decenas de miles de toneladas de agua de mar se separaron lentamente de la línea blanca a ambos lados, dejando al descubierto el lecho marino. Un gigante azul arrodillado se puso de pie lentamente y miró a la Suprema Daya al otro lado. La verdadera batalla está a punto de comenzar. Entre los gigantes azules, Shadow, con una sonrisa confiada en el rostro, habló con la Suprema Daya. Capítulo 467. Un enfrentamiento sin mañana en el prístino lecho marino blanco de la Suprema Daya. Un gigante turquesa de 100 metros de altura emergió del suelo. Su aterradora aura, impasible ante el viento, repelió las decenas de miles de toneladas de agua de mar que intentaban entrar por efecto de la gravedad, desafiando las leyes de la naturaleza y demostrando la sacralidad y el poderío del gigante. Moisés, abre el mar. Murmuraban involuntariamente los guerreros de la iglesia que creían en Dios. No, para todos los que presenciaron esta escena sobrecogedora, lo que tenían ante sí era un milagro parecido a un mito renacido, especialmente con los melodiosos himnos que resonaban en el cielo estrellado, haciendo que el gigante que se alzaba en las profundidades del mar pareciera aún más majestuoso y sagrado. Auge. No fue hasta que el estruendo de la tierra resonó a lo lejos que Rías y los demás salieron de su estado de shock. Al darse la vuelta, vieron que la Suprema Daya, que había sido derribada por la lanza negra, ya se había puesto de pie, y olas y lodo de cientos de metros de altura brotaron desde todas direcciones. ¡Quítate del camino! Gritos de alarma resonaron mientras el grupo trasladaba rápidamente a los heridos graves, lanzando simultáneamente ataques con las manos para intentar frenar el avance del lodo y las olas. Pero, era completamente diferente a antes. Los ataques, aunque no iban dirigidos específicamente a ellos, eran simplemente las réplicas de los vítores de la tierra y el mar a las acciones de la Suprema Daya. Sin embargo, para la Suprema Daya, que ahora sentía la gravedad de la situación, cada movimiento era una catástrofe para Rías y los demás. La magia destructiva con un poder destructivo extremadamente alto, la lanza sagrada con la propiedad de romper todas las leyes, las flechas relámpago que cubrían el cielo y otros ataques cayeron sobre cientos de hectáreas de tierra y suelo, pero todos se hundieron en el fondo del mar y desaparecieron sin dejar rastro. Un destello de luz, el humo se disipó y todos yacían en el suelo en un estado lamentable. Los heridos, cuyas lesiones habían sido controladas, volvieron a caer en coma, con la vida pendiendo de un hilo y la respiración débil. Solo unos pocos permanecieron conscientes y no cayeron en coma. Yo estoy bien. Esperen, Orfeo-chan y Lilith-chan, tras toser varias veces para expulsar el agua de mar y la arena que habían caído en el aire, Asia se miró el cuerpo, que por lo demás estaba ileso, salvo por un ligero desaliño. Entonces, al girar la cabeza, vio dos pequeñas figuras con las manos levantadas frente a ella e inmediatamente comprendió quiénes la habían ayudado a bloquear el ataque. Vale, Asia, ven conmigo. No, este no es el momento de preocuparse por eso. Volveré a jugar con ustedes la próxima vez, Orfeo-chan, Lilith-chan, todos, al ver con preocupación a las personas tendidas en el suelo, Asia interrumpió las palabras de Orfeo y se agachó apresuradamente, emitiendo con sus manos una luz verde sanadora para mantenerlos con vida. Luego intentó moverlos con sus propias manos. Asia, ven conmigo, aquí es peligroso. Tras un momento de vacilación, Orfeo caminó lentamente hacia Asia, diciendo esto, mientras Lilith, a su lado, intervino con palabras de aliento. Sí, madre Asia, madre tiene razón. Los gigantes rojos y los hombres negros son más peligrosos que los dragones rojos. A pesar de los intentos de los dos pequeños por convencerla, Asia no dejó de hacer lo que estaba haciendo. En cambio, negó con la cabeza. Gracias por su ayuda, pero de verdad no puedo irme ahora. Si me voy ahora, morirán. ¿Por qué? Aunque les ayudemos ahora, seguirán muriendo. Al ver a la gente en el suelo, Orfeo preguntó confundido. ¿Guiar a semejante grupo de heridos a esconderse en un lugar que se ha convertido en un campo de batalla por los ataques de esos dos gigantes que son monstruos incluso a sus ojos? Ni siquiera ella puede proteger la seguridad de todos a menos que esté en su mejor momento. Porque son buenas personas, al igual que la señorita Serapru y la señorita Hada. Tengo que salir a buscarlas más tarde. Si no las encuentro, morirán. Apretando los dientes, Asia intentó ayudar a Rías, que aún estaba relativamente consciente, a ponerse de pie, pero el artefacto, que había sido activado cientos de veces, había agotado su fuerza física y su poder lumínico. No solo no pudo levantarse, sino que cayó al suelo, mientras Orfeo la observaba en silencio. Auge. El gigante carmesí se alejaba gradualmente, y la Suprema Daya se precipitaba hacia el campo de batalla entre las sombras. Los estremecedores temblores que llenaban el cielo se acercaban desde debajo de los pies del gigante, pero como la Suprema Daya aún no había entrado en modo de combate, esta intensidad de la onda era más que suficiente para Orfeo. Así que, absorta en sus pensamientos, simplemente observó en silencio la figura de Asia, sin importarle que ésta se negara a seguirla y alejar a Lily de aquel lugar peligroso. Simplemente bloqueó silenciosamente una tras otra las ondas. Ese es Tsunai. Aunque no sabía por qué la niña que tenía delante poseía tanto poder, Rías, que apenas había logrado ponerse de pie, percibió un aura familiar, giró la cabeza para mirar en cierta dirección e impidió que Orfeo derribara a Inejima Akeno. Una mujer con alas demoníacas sobrevoló la zona despeinada, y al ver a la debilitada Rías, su rostro seductor reveló una sonrisa de alivio. Lo siento mucho, Rías, no sé por qué, basta de charlas triviales, Tsunai, necesito tu ayuda ahora. Las palabras de arrepentimiento y disculpa de Inejima Akeno fueron interrumpidas por Rías antes de que pudiera terminar. Aunque desconocía cuándo Inejima Akeno había recuperado la memoria, Rías mostró una expresión decidida a pesar de su aparente debilidad. Por supuesto, no hay problema. Usted es mi amo. Al oír esto, Inejima Akeno hizo una pausa por un momento, pero rápidamente esbozó una sonrisa a pesar de su aspecto desaliñado. En el mar embravecido, el agua negra se agitaba rápidamente, pero siempre se detenía en el borde de las dos líneas blancas que separaban el mar. El gigante turquesa caminaba hacia la isla de Togami sobre el lecho marino blanco, y su aura se volvía cada vez más aterradora. En tierra firme, la Suprema Daya se aleja del centro de la isla y ha llegado a la costa. El lecho marino blanco que bordea la tierra se está transformando rápidamente en un campo de batalla idóneo a medida que el gigante carmesí se acerca. Finalmente, mientras los enormes cuerpos de la Suprema Daya y la sombra descendían, aterradoras ondas expansivas surgieron simultáneamente de ambos gigantes, arrasando el lecho marino blanco. El agua oscura retrocedió y el área entre la tierra calcinada y el lecho marino se transformó instantáneamente en un campo de batalla. La fuerza descomunal de sus colosales formas separó la tierra del océano, provocando que el planeta entero perdiera el equilibrio. Olas blancas se extendieron hacia afuera, su aterrador poder oprimiéndolo todo a su alrededor. En ese instante, el mundo entero quedó en silencio. Tras un breve silencio, Suprema Daya comenzó a moverse, corriendo a toda velocidad hacia las sombras. Detrás de ella, innumerables orbes de luz aparecieron y surgieron del vacío. Al ver semejante ataque, Sid supo que, incluso a la máxima velocidad, sería imposible esquivarlo.
Entonces, un sable de luz apareció en la mano del gigante azul. Lo alzó, lo blandió y, al instante, disipó los densos orbes de luz que tenía delante. Pero para Supreme Gaia, su objetivo se había cumplido. En el instante en que innumerables balas de luz explotaron y levantaron una densa niebla blanca, su enorme cuerpo surcó el aire, desatando explosiones sónicas. Recorrió una corta distancia y llegó frente a la niebla blanca. La espada de luz que se extendía desde su muñeca atravesó el humo blanco y cortó horizontalmente la sombra, pero falló. El humo blanco se disipó con la espada, dejando ver una sombra que se elevaba por los aires. Mientras esquivaba el ataque, lanzó patadas rápidas e implacables contra la armadura negra del pecho de Supreme Gaia. El campo de batalla cambió de nuevo y, finalmente, una patada lateral dirigida a la cabeza envió al enemigo por los aires. Auge. Volando hacia atrás, la Suprema Gaia lanzó un grito de dolor y se desplomó en la playa. Su enorme cuerpo hizo temblar la tierra al caer, pero se levantó rápidamente, rugió hacia el cielo y un rayo de luz carmesí salió disparado. Frente a los abrasadores rayos, Shadow logró que el gigante alzara y extendiera una mano hacia adelante. La palma cristalizada impactó contra la ligera hoja de hielo, y la poderosa fuerza impulsó a Shadow hacia atrás hasta que el aterrador calor se disipó en forma de corrientes de aire rojizas. El lugar no es adecuado. Al observar la zanja formada por la fuerza que retrocedía bajo sus pies, Sid murmuró una queja bajo el brazo y, en ese momento, la poderosa fuerza de reacción también empujó a la Suprema Gaia hasta el borde del campo de batalla. Sin ninguna intención de reconciliación, las posturas de ambas partes las condenaron a ser irreconciliables, y los sables de luz carmesí y cian quedaron en manos de la Suprema Gaia y la sombra, respectivamente. Simultáneamente, movieron los pies y lanzaron sus ataques, llevando su velocidad al límite. Imágenes residuales pasaron fugazmente por el lugar, y la gente solo pudo ver dos rayos de espada que surcaban el aire, emitiendo un silbido penetrante. Auge. Los dos sables de luz describieron dos elegantes arcos y chocaron repetidamente. Luces azules y rojas surgieron como olas en el punto de impacto, saltaron chispas por doquier, y las réplicas de la colisión fueron tan poderosas que la Tierra sintió el colapso del cielo y el agrietamiento del suelo a kilómetros a la redonda. Cada colisión entre ambos hace temblar al planeta, y las fuerzas de ambos lados estallan en cada choque, creando una presión aterradora que se extiende por todo el mundo y oprime a toda la vida en la Tierra. Cada colisión parecía grandiosa y arrolladora, pero a la vez tan sutil como una mota de polvo. Cada metro estaba lleno de una peligrosa intención asesina y una aura malévola. Un sonido tremendo resonó por todo el cielo y la tierra, sacudiéndolos, conmocionó a todos los individuos poderosos que tuvieron la fortuna de presenciar esta escena, hasta que finalmente, ¡crack! En otro choque, la espada cian destrozó la espada carmesí. El repentino cambio dejó a Supreme Gaia completamente vulnerable, permitiendo que la espada impactara en su pecho sin obstáculos, destrozando su armadura negra. El aterrador poder de la espada lanzó el enorme cuerpo carmesí hacia atrás, estrellándose contra el suelo y rodando entre gritos. La espada de luz cian que sostenía en la mano se disipó, y Shadow saltó, elevando aún más su aura. Dio un paso al frente y aprovechó la oportunidad que se le presentó cuando Supreme Gaia se puso de pie para agarrar su cuerpo. El cuerpo musculoso de la Suprema Gaia le confería una presencia imponente, pero en la lucha entre las sombras, estas no pudieron contener su poder. Tras un breve forcejeo, la aterradora fuerza la levantó del suelo y la estrelló con fuerza contra el lecho marino. Golpear. La ya aterradora masa, sumada al peso y la fuerza del gigante verde en el poderoso lanzamiento descendente de la sombra, provocó un impacto invisible que atravesó las placas tectónicas del planeta, creando grietas profundas en el suelo. Todo el planeta sufrió un violento temblor, y el cristal romboidal en el pecho de la Suprema Gaia se iluminó con un brillo rojo intenso. Pero la ofensiva de Shadow no cesó. Antes de que Supreme Gaia cayera al abismo, Shadow lo sujetó con ambas manos y lo alzó por encima de su cabeza. Su hábil control impidió que el gigante carmesí se liberara. Shadow solo pudo arrojarlo al suelo una vez más. Pum, pum, pum. Los rugidos ensordecedores continuaron sin cesar hasta que, tras 9 explosiones atronadoras, Supreme Gaia se desplomó al suelo, incapaz de resistir. El cristal azul de su pecho había perdido su brillo. Un solo lanzamiento bastó para dejar a Supreme Gaia en estado crítico. Tras 9 lanzamientos consecutivos, a Supreme Gaia le quedaban prácticamente 9 barras de salud. Probablemente ya estaba muerto. Al contemplar al gigante carmesí tendido en el suelo, una energía aterradora se concentró en la mano de Shadow, lista para aniquilarlo por completo. Pero justo antes de que el ataque estuviera a punto de concretarse, el supuestamente muerto Supremo Gaia se puso de pie de repente y pateó al gigante verde, pero la sombra lo esquivó. A pesar de fallar su primer ataque, Supreme Gaia no detuvo su ofensiva. Lanzó instantáneamente una hoja de hielo fotónico carmesí, pero Shadow la desvió, atravesando la atmósfera y dirigiéndose al espacio, donde seleccionó al azar un asteroide para destruir. Tras haber desviado 2 ataques de Gaia Suprema, Sombra no contraatacó de inmediato. En cambio, se quedó mirando en silencio el cristal gris en el pecho de Gaia Suprema. Las luces habían dejado de funcionar. ¿Cómo había logrado mantenerse en pie? Ding dong. Ding dong. Ding dong. Oh, ahora está encendido, ¿no creas que eso explica tu comportamiento de hace un momento? ¿Qué? ¿También olvidaste encender la luz roja? HMPH. Antes de que Sid pudiera terminar su diatriba, Supreme Gaia comenzó a moverse, dejando escapar un gemido ahogado a medida que su altura y tamaño aumentaban, y una energía de alta concentración comenzaba a acumularse. El aura creciente estalló, y lo que finalmente apareció en el mundo fue una Gaia Suprema casi 4 veces más grande que la Gaia Suprema anterior, con una aterradora altura de 400 metros. DSK, problemático. Chasqueando la lengua con asombro, la sombra dentro del gigante Cian curvó el labio y una magia púrpura comenzó a aparecer en la superficie del gigante Cian, expandiéndose rápidamente hacia afuera, lo que provocó que el tamaño del gigante Cian también aumentara. Aunque la primera etapa no era imposible de ganar, seguía sin poder librarme de la costumbre de admirar a los demás. Ante la Suprema Gaia apareció un gigante de 300 metros de altura, con un cuerpo azul y púrpura, tan sagrado y majestuoso como un dios de la guerra. Por cierto, en este estado, el poder de combate de Shadow ha superado con creces los 530.000. En cuanto a la cantidad exacta, no lo sé. No lo he comprobado específicamente, pero no debería haber llegado a los 120 millones. Pero creo que con matarte ya es suficiente. Amasando sus puños y pies, la situación volvió a ser como al principio, con los dos gigantes dando pasos simultáneos para abalanzarse el uno sobre el otro. En tierra firme, en un rincón de la isla de Itogami que aún no se había hundido gracias a cuidados especiales, Orfeo y Lilith luchaban por resistir las réplicas que llegaban desde lejos. En una ladera en medio del paisaje cambiante, Asaer observó sus hallazgos, luego la escena apocalíptica, y habló aturdido. Si siguen peleando, el mundo está condenado. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? ¿Acaso Shadow no está a punto de ganar?
A su lado, Claire, que parecía haber aparecido de la nada, formuló inconscientemente una pregunta a su vez. Capítulo 468. Llegaste 20.000 años antes de tiempo para derrotarme. El tiempo retrocede unas horas, a la montaña trasera de la isla Itogami. En este lugar, abandonado desde entonces y poco visitado, llegó una muchacha de cabello negro y ojos rojos, vestida con ropa sencilla y que llevaba una espada a la espalda. Aurora, ¿estás segura de que no me estás tomando el pelo? Este camino no parece que nadie haya estado aquí antes. ¿Podrías haberte equivocado de sitio otra vez? Claire, mientras rebuscaba entre las enredaderas y los árboles que crecían sin control, mirando a izquierda y derecha pero sin encontrar rastro alguno de un super ritual que abarcara el mundo entero, solo algunos insectos y pequeños animales, frunció el ceño y miró a la bruja de pelo negro que flotaba en el aire, visible solo para ella. Aunque parece que no hay ningún problema, a juzgar por esa fluctuación de energía mágica, debería estar cerca, ¿verdad? Con su delgado dedo índice apuntando al lunar en la comisura de su boca, Aurora cerró los ojos y sintió por un instante la silenciosa fuente de cambio en el mundo. Asintió y dijo con incertidumbre. Debería. ¿Verdad? ¿Hablas en serio? Ya seguí tu consejo y me adentré en un camino largo e inútil. Con expresión impasible, Claire recordó sus experiencias en las profundidades marinas, donde había excavado túneles en apenas unas horas. Habló con tono dubitativo, y sus ojos reflejaban una pizca de sospecha al mirar a Aurora. Sí, créeme, esta vez no habrá problemas. Ya hemos registrado todos los lugares donde apareció esa fluctuación peculiar, excepto este. Si no ocurre nada inesperado, la clave del problema reside aquí. ¿Utilizaste el proceso de eliminación para dar instrucciones? Aurora presentó su análisis con seguridad, pero Claire notó un problema grave en sus palabras. Entonces, ¿por qué empezar la investigación en las profundidades marinas? ¿Acaso no es ese el lugar más sencillo? Porque es demasiado simple. En teoría, el núcleo de un ritual como este debería estar ubicado en un lugar peligroso y oculto, pero realmente no esperaba que estuviera aquí. Te mataré, bruja despiadada. Ignorando la espada larga que volaba hacia ella y la atravesaba, Aurora parecía algo avergonzada y culpable. Se quedó sin palabras por un instante, sin saber qué decir. Después de todo, esta vez sí que le había hecho pasar un mal rato a Claire. Tos, no te preocupes tanto. Solo has corrido un poco más, no es nada. Los jóvenes deberían hacer más ejercicio. Mataré a golpes a tu madre. Tras un breve intercambio de bromas, Claire dejó de discutir con Aurora, suspiró y dio un paso al frente, atravesando el cuerpo de Aurora que le bloqueaba el paso. Extrajo con fuerza la espada clavada en el cuerpo de una extraña bestia mágica, y su expresión se tornó seria. Bien, este es el último lugar sospechoso, ¿verdad? Sí. Resolvamos esto rápido. Si terminamos ahora con el asunto de Rías, tendremos tiempo esta noche. Podemos aprovecharlo para cenar a la luz de las velas con mi hermano. He oído que la compañía comercial Mitsukoshi parece haber desarrollado un nuevo tipo de carne. Tiene una pinta deliciosa. Clarity no estaba preparada para la batalla que se avecinaba y, sin pensarlo dos veces, se fijó una meta. Aunque la señorita Aurora presentía que algo no andaba bien, no le prestó mucha atención a esos asuntos místicos debido a su falta de experiencia. Justo a tus pies. ¿Ja? Sobresaltada, Claire bajó la mirada y vio a la bestia mágica salvaje que acababa de matar con su espada. Se trata de una bestia mágica subterránea, pero no debería estar aquí. Sospecho que el culpable tiene la capacidad de controlar bestias mágicas y la utilizó para manipularlas y completar el ritual bajo tierra, todo ello sin ser detectado. Veo. Asintiendo a la bruja de cabello negro para indicarle que había comprendido, Claire alzó su espada larga y la clavó en el suelo, creando un cráter de varios metros de profundidad. La tierra arrasada se mezcló con la carne y la sangre del monstruo subterráneo, y una runa que parecía haberse formado de forma natural apareció frente a ella. ¿Qué estás haciendo? La repentina acción de Claire dejó completamente atónita a Aurora, mientras Claire respondía con seguridad. Claro, deberíamos terminar con esto ya. Perdí mucho tiempo hoy intentando devolverle el favor a Rías. Si seguimos así, me perderé mi cena con Sid. No vas a volver y contarle a otras personas, o a tu hermano, lo que encontraste. No hace falta. Contarle esto así solo hará que se preocupe por mí. Aunque soy fuerte, no preocupemos a mi familia. ¿No sería mejor presumir ante sí después de haberlo solucionado todo? En cuanto al peligro, trabajando juntos, ¿qué hay que tener en un simple ritual sin supervisión? Terminemos con esto rápido. Tú acuñas monedas. Antes de que Aurora pudiera proferir una maldición, la espada de Claire, imbuida de poderosa magia, impactó directamente en el ritual, provocando que el espacio se distorsionara y envolviera a Claire. En ese momento, Claire se encontraba en un estado en el que su antiguo poder se había agotado y el nuevo aún no se había generado. Jamás esperó que ocurriera tal cambio. Antes de darse cuenta, fue engullida por las fluctuaciones espaciales y desapareció en el acto. Antes incluso de que Claire abriera los ojos tras aterrizar, una poderosa oleada de energía espiritual la oprimía por completo. Al abrirlos, lo único que vio fue una energía espiritual verde tan densa que resultaba casi letal. ¿Qué está pasando? Claire, tras haber absorbido y refinado la energía con todas sus fuerzas, apenas logró resistir la primera oleada de ataques liberando todo el poder oculto dentro de su cuerpo, y luego preguntó con dificultad. En lo más profundo de las líneas telúricas de la Tierra, en el centro de la energía espiritual más densa del mundo, has sido teletransportado aquí, salvo circunstancias imprevistas. Con expresión impasible, Aurora observó a Claire explicar, sin poder pronunciar palabra. ¿Hay alguna forma de salir? Claire tenía muchas preguntas en mente, pero debido a la presión de su entorno, solo podía hacer las preguntas que eran importantes para ella en ese momento, mientras que Aurora sonrió al oír esto. Es sencillo. En mi experiencia, esta es la fuente de energía para ese ritual a gran escala. Así que solo necesitas encontrar el núcleo del ritual y destruirlo, y podrás salir con éxito y lograr el propósito por el que viniste aquí. ¿Hay alguna otra manera? No, si no puedes hacerlo, estás muerto. Claire quedó estupefacta ante esta respuesta, a la vez juguetona y fría. Volvamos al presente. Tras luchar durante varias horas en las líneas de energía, Claire aprovechó la oportunidad cuando la presión espiritual disminuyó repentinamente, interrumpiendo el conjuro ritual que estaba siendo modificado. Al escapar de las líneas de energía, se encontró con Azazel, quien la estaba investigando. Quedó atónita una vez más al ver la figura sombría luchando contra la Suprema de allá a lo lejos. Si lo que acaba de decir es cierto, señora Claire, entonces este mundo podría estar condenado. Al escuchar esta premisa, Claire desvió la mirada inconscientemente. Después de todo, había omitido por completo las escenas de la mujer fantasma en su explicación, así que eso no debería considerarse una mentira, ¿verdad? Claire se marchitó, pero los demás en la arena no.
Todos le preguntaron ansiosamente a Azazel por qué había llegado a esa conclusión, y Azazel no ocultó nada, principalmente porque ser un creador de acertijos en ese momento le costaría la vida. Cuando las dos grandes fuerzas del mundo converjan, el ser legendario revelará su verdadera forma entre el resplandor de las estrellas. ¿De dónde sacaste esta leyenda? Aunque intuía que el ambiente era un poco extraño, tras dudar un instante, Akeno Inejima no pudo evitar hablar. No lo sé, me he olvidado de mí mismo, no me mires así, no me lo estoy inventando, coincide con todo lo que dicen las leyendas, ese gigante rojo de luz debería ser ese ser legendario. Al ver la apariencia cobarde de Azazel, todos se miraron confundidos. Finalmente, Asia, que había terminado su tratamiento, miró la batalla a lo lejos y, preocupada por la seguridad de Sid, preguntó. Entonces, ¿por qué dijo el señor Azazel que si el señor Sombra y el señor Gigante luchaban, el mundo sería destruido? ¿Acaso el señor Sombra no está a punto de ganar ahora? Aunque le resultaba extraño el respeto que Asia sentía por las sombras, Azazel seguía observando con atención el lejano campo de batalla. Cuenta la leyenda que este gran ser es la encarnación de un planeta, y su característica más evidente es que no perecerá mientras exista el mundo. Al escuchar la explicación de Azazel, todos se quedaron boquiabiertos, y solo unos pocos seguían sin entender a qué se refería. Entonces quieres decir. Claire, al igual que otros, se percató de esta habilidad, y su alto cuerpo tembló involuntariamente. Sí, si no me equivoco, señorita Claire, usted dijo que pudo destruir el hechizo modificado porque el poder de las líneas ley se había debilitado, lo que significa que el planeta bajo nuestros pies se estaba debilitando. Si las sombras y los gigantes continúan luchando así, al final, gane quien gane, el mundo se enfrentará a la destrucción. En el lejano campo de batalla, un choque entre dos gigantes no cesaba. Las vibraciones de cada contacto afectaban a todo el planeta. En otro intercambio, Supreme Gaia y Shadow se separaron tras un breve choque, y Gaia se desplomó al suelo en un estado desaliñado. Como si comprendiera que solo perdería en combate cuerpo a cuerpo, Supreme Gaia juntó las manos frente a su pecho y dejó escapar un gemido ahogado. Su enorme cuerpo comenzó a girar rápidamente sobre sí mismo, transformándose instantáneamente en un tornado de cientos de metros de altura. Varias sombras negras tan altas como él se separaron mientras Supreme Gaia giraba. Cuando el tornado en el que se había transformado la Suprema Gaia cesó, aparecieron en el campo de batalla varias Supremas Gaia idénticas, cada una de las cuales alcanzaba una altura de 300 metros. ¿Tienes un clon? HMPH. Mientras Sid reflexionaba, varias Gaia Supremas que se encontraban frente a él desataron rugidos de batalla ensordecedores y cargaron hacia adelante sin mostrar ninguna de sus habilidades de lucha anteriores. Sin dudarlo, Shadow apretó los puños y los estrelló contra los dos Gaia Supremos que cargaban al frente. El poder aterrador, que superaba con creces el de los Gaia Supremos, atravesó fácilmente la armadura negra y dorada de sus pechos, asestándoles un golpe devastador. Sin embargo, y los dos Gaia Supremos, cuyos pechos habían sido perforados, no se disiparon en humo blanco como los clones de sombra de cierto Naruto, ni mostraron signos de herida como personas reales. En cambio, llamas ardientes brotaron de sus pechos perforados. La temperatura terriblemente alta no dañó en lo más mínimo en la superficie de los gigantes azul púrpura, pero las llamas furiosas se extendieron rápidamente por todo el cuerpo de los Gaia Supremos, abrasando a sus amos a su vez. Intensas fluctuaciones de energía emanaron de los dos Gaia Supremos frente a él. Esto es. Sin dudarlo, las manos que atravesaban el pecho de la Suprema Gaia se alzaron, y el cuerpo giró 180 grados, cambiando la posición de las dos Suprema Gaia que tenía delante. El gigante azul violáceo se interpuso entre las dos furiosas Suprema Gaia y la isla Itogami. Al segundo siguiente, boom. Las ondas expansivas de las dos explosiones consecutivas lo destruyeron todo. El planeta bajo sus pies comenzó a temblar violentamente como si hubiera recibido un fuerte golpe. Las placas tectónicas se desplazaron ligeramente, y toda la zona, a excepción de la isla Itogami, protegida por sí, se convirtió en una zona muerta. Las decenas de miles de toneladas de agua de mar se evaporaron debido a la alta temperatura generada por la explosión, convirtiéndose en vapor de agua abrasador y una niebla blanca que llenó el campo de batalla. Entre la bruma blanca y difusa, se podía distinguir vagamente al gigante azul violáceo que aún permanecía en pie. A través de las sombras, se apreciaba que los dos brazos que habían recibido la explosión a corta distancia habían desaparecido, dejando solo dos brazos rotos, como los de Venus. Pero al instante siguiente, brazos cristalinos azul violáceos se regeneraron en el lugar donde antes estaban los brazos rotos. Dentro del gigante de color azul violáceo, Shadow apretó los brazos, mirando a los 7 Gaia Supremos que aún permanecían frente a él, y no pudo evitar esbozar una sonrisa burlancia. Utilizar clones para lanzar bombas cósmicas de superhéroes. Esta táctica solo puede describirse en dos palabras: poderosa. En esta táctica, el clon de Supreme Gaia es incluso más poderoso que Supreme Gaia, prácticamente igual que Super Supreme Gaia. Después de todo, cualquier criatura sentiría miedo, dolor e incluso revelaría sus debilidades al ser atacada, pero la Super Suprema Gaia no sentiría eso. Al alzar la vista, 4 de las 7 Supremas Gaia ya habían lanzado un grito de guerra, sus cuerpos resplandecían con llamas rojas mientras cargaban contra el gigante Cian, esta vez sin siquiera disimular y directos hacia él. 4 rugidos ensordecedores resonaron, y una aterradora onda expansiva volvió a arrasar toda la zona. Esta vez, el gigante Cian, púrpura surgió de la niebla blanca, y el continuo sonido de sus pisotones alcanzó al último miembro de la Suprema Gaia casi al instante, propinándole un puñetazo que le atravesó el pecho. Desafortunadamente, Sid conocía la debilidad de esta táctica. Mientras se pudiera encontrar y destruir la ubicación del cuerpo principal, el supuesto clon perdería su capacidad de combate. Alto, sombra. Justo cuando Sid presionaba a Gaia, con la intención de matarla de nuevo, una voz familiar resonó a lo lejos y llegó a sus oídos. Sin embargo, Sid la ignoró, atravesando limpia y eficazmente el pecho de Gaia y haciendo explotar el temporizador que llevaba en él, antes de girar la cabeza para mirar en la dirección de donde provenía la voz. No puedes seguir luchando, sombra. A lo que te enfrentas es a la encarnación de este planeta, imposible de matar. Si continúas luchando así, el mundo será destruido, incluso desde tan lejos. En el instante en que el gigante azul violáceo giró la cabeza, una aterradora sensación de opresión se apoderó de Rías, silenciando las palabras que estaba a punto de pronunciar. Sin embargo, la escena familiar la obligó a recordar su experiencia en Kioto y la aparición de Sid, y un extraño valor la impulsó a hablar de nuevo. Sí, no te volveré a decepcionar. Por favor, sombra, danos un poco de tiempo. Tenemos una manera de cortar su conexión con el planeta. Por el bien de este mundo, ayúdanos. Mientras Rías pronunciaba sus sinceras palabras, la atmósfera se sumió en un silencio inquietante.
El gigante azul violáceo permaneció inmóvil. En el instante de la breve muerte de la Suprema Gaia, el estruendo del planeta se escuchó en todo el mundo, pero nadie se atrevió a moverse ni un ápice. Pero cuando Suprema Gaia restauró el temporizador, se puso de pie y despertó al clon de Suprema Gaia que había permanecido inactivo tras la muerte de su cuerpo principal, y estaba a punto de reanudar la batalla. No hubo respuesta. Justo cuando Rías y los demás pensaban que iban a perder, una voz fría resonó de repente. 3 minutos, solo puedo darte 3 minutos como máximo. Al oír esto, todos mostraron expresiones de sorpresa y asintieron apresuradamente. 3 minutos son suficientes. Todos se regocijaron, mientras Asia hacía un gesto de oración con las manos delante del pecho hacia el gigante que se encontraba a lo lejos, y sus ojos revelaban una mezcla de autorreproche y anhelo. Gracias, señor Sid. Pensando para sí misma, Asia se dio la vuelta y comenzó a ayudar a los demás. Las sombras solo les daban 3 minutos. Tenían que resolverlo todo en ese tiempo y encontrar la manera de cortar la conexión entre la luz planetaria y el planeta bajo sus pies. En el campo de batalla donde se enfrentaron cara a cara, en respuesta a Rías y los demás, Shadow también comenzó a luchar contra los 3 Gaia supremos que tenía delante. Su enorme brazo de cristal cian púrpura se extendió hacia la isla Itogami, a sus espaldas. La enorme lanza negra que Shadow había arrojado previamente al Gaia supremo en el mar y que luego se le había clavado en el suelo comenzó a temblar, y de repente se elevó del suelo y aterrizó en la mano de Shadow. TSK, no podemos dejar que el clon de la Suprema Gaia se autodestruya, ni podemos matar al cuerpo principal de la Suprema Gaia. También necesitamos encontrar la manera de mantener la calma en el suelo para evitar que las réplicas maten a Rías y a los demás. Esta es una batalla tan interesante. ¿Acaso no es así como debería ser una verdadera batalla del más alto nivel? Jajaja. Con una sonrisa en el rostro, agitó su arma y corrió a través del terreno, con la piel poniéndose morada. Aún así, todavía llegas 20.000 años antes de tiempo para derrotarme. En cuanto terminó de hablar, la lanza negra chocó con los 3 sables de luz de la Suprema Gaia, y las arrogantes palabras de Shadow quedaron silenciadas de inmediato. Sonido metálico. Los sonidos de fricción y colisión resonaron, y la luz azul y roja se entrelazaron. Los 4 colores distintos de luz atravesaron instantáneamente la atmósfera, abriendo un enorme agujero en las densas nubes. La sombra, que transportaba a las 3 Gaia supremas, llegó a otro campo de batalla que había elegido cuidadosamente, la luna. Auge. Un estruendo tremendo resonó en la luna. 4 colores de luz viajaron en línea recta antes de separarse tras impactar contra ella y crear un gran cráter. Un gigante de color azul violáceo se erguía en un extremo del cráter, mientras que 3 Gaia supremas, con las piernas flexionadas, se agacharon en el suelo y se deslizaron una cierta distancia antes de detenerse. Cuando las 3 Gaia supremas, que estaban medio agachadas en el suelo, se pusieron de pie y miraron a su alrededor, vieron miles y miles de gigantes de color azul violáceo que las habían rodeado en algún momento desconocido. HMPH. Shadow alzó una mano, e inmediatamente los miles y miles de gigantes de cristal azul púrpura que rodeaban a Suprema Gaia hicieron lo mismo, alzando también sus manos. HMPH. N. Capítulo 469. Agarra la chispa de las sombras. El futuro. Al observar cómo las luces rojas, azules y cianvioletas se disparaban hacia el espacio, las poderosas corrientes de aire generadas por el movimiento a alta velocidad llegaban desde lejos, alisando o cristalizando casi instantáneamente el campo de batalla que se había vuelto irregular y lleno de hoyos tras la batalla entre los 2 gigantes. En este momento, en un radio de decenas de miles de millas alrededor de la isla de Itogami, aparte de los ciudadanos comunes de la isla de Itogami que se esconden en los refugios subterráneos de la isla, solo hay personas que se arrastran por el suelo para salvar sus vidas bajo la protección de Orfeo y Lilith. Zas. ¿Es esta la presión del ser más poderoso del mundo, capaz de destruir el mundo con una simple pelea? Es inimaginablemente poderosa. Levantándose del suelo, sacudiéndose la arena y las piedras del cuerpo y recordando la respuesta que le había dado la voz en el vacío, Rías se acarició los generosos pechos de Limo y exhaló un suspiro de alivio. Por suerte, Shadow está dispuesto a cooperar con nosotros y darnos tiempo. De lo contrario, este mundo estaría realmente condenado. Tras decir esto con alivio, Rías miró a Asahi Aiba, que permanecía de pie en silencio a su lado. Lan Yu, aunque no sé por qué dijiste eso hace un momento, estamos dispuestos a creerte ahora. Sin embargo, debo preguntarte una vez más, ¿sabes realmente cómo cortar la conexión entre la luz planetaria y el planeta en el que nos encontramos? Mirando fijamente a Asahi Aiba, Rías habló solemnemente. Desde que se confirmó que la Suprema Gaia posee la característica de ser inmortal mientras exista el planeta, la ansiedad ha aumentado. A juzgar por la batalla entre Sombra y la Suprema Gaia, es muy probable que Sombra mate a la Suprema Gaia, y cada muerte de la Suprema Gaia sería un golpe tremendo para el planeta. En otras palabras, incluso si las sombras ganan la batalla final, se enfrentarán a la destrucción junto con el mundo. Dicho de otro modo, la Suprema Gaia claramente no es su aliada. Incluso si la sombra pierde contra la Suprema Gaia, seguirán destruyendo su mundo. En resumen, sin importar quién gane o pierda al final, parece que están condenados. En resumen, para evitar la destrucción del mundo, todos comenzaron a reunirse y a devanarse los sesos buscando una manera de detener la batalla entre los 2 gigantes. Como resultado, después de que Claire dibujara la ruta que había explorado tras entrar en las líneas telúricas de la isla Itogami, Asahi Aiba se adelantó y dijo que tenía una forma de cortar la conexión entre la Suprema Gaia y el planeta. Bueno, aunque no sé si este método es cierto o no, los temblores en el planeta estaban a punto de alcanzar un punto crítico, así que Rías no tuvo más remedio que dar un paso al frente como último recurso, con la esperanza de que las sombras pudieran ayudarles a ganar algo de tiempo. Por suerte, Shadow sigue amando este mundo. Aunque solo accedió a demorar 3 minutos, fue suficiente. Con ese pensamiento en mente, Rías, junto con las demás, mantuvo la mirada fija en Asahi, que tenía la cabeza gacha. Sí, según nuestra suposición, el gigante fue invocado para luchar contra la sombra debido al ritual. Así que, siempre y cuando no haya ningún problema con el mapa de ruta que trajo la hermana Claire, podemos revertir el ritual y enviar al gigante de vuelta haciendo que las líneas ley fluyan en sentido contrario. Aiba Asahi lo dijo con certeza, pero nadie actuó de inmediato, no solo porque nunca antes habían oído hablar de Aiba Asahi, sino, lo que es más importante y madre. Con la mirada perdida, Menkon observó la figura de Lan Yu Qiankong, llamándola con voz apagada y suave. Al oír la palabra madre, Lan Yu Qiankong quedó completamente paralizada. Gorboteo, sí, nadie confía en Aiba Asahi.
Quién sabe si Aiba Asahi se ablandará por la existencia de su futura hija y, en apariencia, dirá que se deshará de los gigantes, pero en realidad solo los está engañando para que completen la modificación del hechizo. En el campo, nadie temía a la muerte, pero más que a ella, odiaban ser engañados y convertirse en compañeros inútiles. La mentalidad de mejor morir con gloria que vivir una vida vergonzosa estaba presente en el corazón de todos. Al saber esto, Asahi Aiba suspiró aliviada. Admitió que cuando escuchó a la mujer que decía ser su futura hija llamarla madre, fue increíblemente conmovedor. Al principio dudó, pero cuando pensó en la confianza que su amiga había depositado en ella y en las cosas que tenía que hacer, tomó una decisión. Lo siento, Menkon. La madre que recuerdas no soy yo. Soy Lan Yuqiankong de este mundo. Quizás mi vida sea mejor en tu mundo, pero también tengo mi propia felicidad. Por ejemplo, y ese hombre que estuvo dispuesto a morir para salvarlos a todos, era mi amigo. Creo que mi otro yo jamás conocería a este hombre tan valioso como yo lo conozco, así que no puedo abandonarlo. Ni siquiera por los recuerdos que comparto con él, no quiero convertirme en otra versión de mí mismo. Al escuchar la historia de Aiba Asahi, Moe no volvió a hablar, como si se hubiera dado cuenta de que la persona que tenía delante no era su madre, y permaneció en silencio. Muy bien, todos, sigamos mis instrucciones y comencemos la operación. ¿O acaso no creen que soy capaz? Tras truncar el futuro de Aiba Moe, Aiba Asahi se dirigió a la multitud y lo dijo como si fuera lo más natural del mundo, y la respuesta de la multitud fue, por supuesto, no hay problema. Como digna sacerdotisa de Caín, esto encaja a la perfección con mi profesión. ¿Dónde más me pedirían que trabajara? La primera en dar un paso al frente fue Giara. Como tercera ancestra verdadera, sabía mejor que nadie que, como guardiana del gran sabio, Lan Yuqiankong tenía sin duda la capacidad de repararlo. El único problema era si Lan Yuqiankong abusaría de su poder para beneficio personal. Vamos, todos, solo nos quedan 3 minutos, no, ya deberían quedarnos 2 minutos y medio, no hay tiempo que perder. La segunda en responder fue Sayaka Kirasaka, pero no porque confiara en Asahi Aiba. Más bien, fue porque la sombra solo les podía dar 3 minutos, y estaban desesperados y tenían que intentar cualquier cosa. Tras explicar la situación, el grupo, consciente de que el tiempo se agotaba, se miró desconcertado y, finalmente, siguió obedientemente las instrucciones de Aiba Asahi y comenzó a moverse. Espero que no me estés mintiendo. Tras zafarse del brazo de Reina, Yukina Imaraji pasó junto a Asahi Aiba y dijo esto antes de empuñar su lanza plateada y entrar en acción. Por supuesto que no te mentiría. Al fin y al cabo, yo escribí la mayoría de los hechizos modificados. Un círculo mágico tridimensional apareció en el vacío ante ella. Sus ágiles dedos ajustaban constantemente el círculo mágico como si tecleara en un teclado. Lan Yuqian se preguntó en silencio quién sería el cliente. Tendría que pedirle ayuda a Mogwai para investigar una vez que el asunto se hubiera resuelto. Al ver a todos marcharse, Zhou, que era la persona menos capaz de toda la sala, se quedó atónita. No, ¿qué podía hacer? Al ver que nadie le prestaba atención, tras un breve silencio, Zhou se acercó a los heridos. Todo transcurría sin problemas, como si en tan solo unos minutos la gente fuera a lograr cortar la conexión entre la Suprema Daya y el planeta, derrotar a la Suprema Daya y restaurar la paz en el mundo. Pero si Siri respondiera, diría. Aunque no ha hablado mucho sobre el escenario de Supreme Gaia, incluso un tonto sabría que Supreme Gaia, como encarnación de un planeta, es hijo del destino, nacido con un estado de armonía entre el cielo, la tierra y el hombre. En la inmensidad del espacio, en la luna un satélite blanco plateado que orbita el planeta azul que se encuentra debajo se está librando una gran batalla. Este satélite natural, que debería haber estado bañado en una luz blanco plateada al caer sobre el lado nocturno del planeta, ahora estaba cambiando gradualmente de blanco plateado a rojo debido a la batalla entre los dos enormes objetos que se encontraban sobre él. No me malinterpreten, Giant Mountain ya ha demostrado que el gigante de la luz no sangra. Incluso si muerde la piel, lo que sale son solo partículas de luz, o podrían ser llamas que representen una autodestrucción. Si no fue sangre, ¿qué fue lo que hizo que la superficie de la luna pasara de ser de color blanco plateado a rojo? Auge. Un rugido ensordecedor resonó en el espacio donde el sonido debería haber sido silenciado. Un gigante carmesí fue lanzado desde un cráter en la Tierra y rápidamente recuperó el equilibrio en el espacio. Al llegar a la Luna, para enfrentarse a los gigantes cian púrpura aparentemente interminables que se avecinaban, la Suprema Gaia optó por dividirse de nuevo en dos clones. En el consiguiente enfrentamiento frontal con la sombra, los clones quedaron completamente exhaustos. Afortunadamente, incluso tras llegar a la Luna, el planeta azul aún podía proporcionarle a la Suprema Gaia una fuente continua de energía. Con las manos cruzadas sobre el pecho, el enorme cuerpo comenzó a girar rápidamente sobre sí mismo. En esta luna con escasez de oxígeno, Supreme Gaia se transformó en un tornado, del cual surgieron innumerables sombras negras gigantescas, convirtiéndose en clones de Supreme Gaia uno tras otro. Con un movimiento de su mano, innumerables Supreme Gaias estallaron en llamas y se precipitaron hacia las sombras como meteoritos, emitiendo aterradoras ondas de energía desde sus cuerpos. Al presenciar esta impactante escena, solo un gigante cian salió volando del cráter desde el que Supreme Gaia había sido arrojado hacia atrás. Frente a estos clones de Supreme Gaia, cuyos cuerpos estaban envueltos en llamas y a punto de explotar junto con él, Shadow alzó la lanza negra que sostenía en su mano y la apuntó hacia ellos. Al segundo siguiente, una imagen fantasmal parecida a un dios demonio apareció en la luna, y una deslumbrante luz cian púrpura brotó de la punta de la lanza negra, brillando hacia el clon de Supreme Gaia que cargaba contra él. Cada clon de Gaia Suprema iluminado por la luz cian púrpura gritó de agonía. Cuando la luz se disipó, todos los clones de Gaia Suprema en el cielo habían desaparecido. Solo una muñeca idéntica de Gaia Suprema, pero de apenas unos centímetros de tamaño, cayó al suelo bajo la fuerza de la gravedad lunar. Los pocos parches de tierra blanco plateada en la superficie de la luna quedaron completamente cubiertos de rojo después de que innumerables figuras de la Suprema Gaia cayeran en los cráteres irregulares. Al mirar hacia afuera, toda la superficie lunar estaba cubierta por capas y capas de muñecas de la Suprema Gaia densamente agrupadas, lo que convertía la brillante luz de la luna en un color rojo sangre. Esto es mucho mejor que una espada o cualquier cosa parecida. Gaia Supremo es muy fuerte, pero Shadow lo mató simplemente porque su oponente era Shadow. En realidad, sería un problema si la encarnación planetaria no fuera tan poderosa. Aún así, teniendo en cuenta la seguridad del planeta, Shadow no podría derrotar fácilmente a la Suprema Gaia. Después de todo, con la premisa de no pereceré mientras exista el planeta y arderé y autodestruiré, y la capacidad de crear innumerables clones, la Suprema Gaia es, sin duda, una oponente absurdamente poderosa. Desafortunadamente, Suprema Gaia se topó con un jefe aún más insuperable y poderoso. Ante esta situación sin solución, Shadow ideó esta solución.
Oye, ya que no puedo simplemente matarlo directamente o hacer que el clon se autodestruya, ¿por qué no convierto a Supreme Gaia y a su clon en marionetas? En este contexto nació Shadow Spark. Ya casi es la hora. Sin darle a Gaia Suprema otra oportunidad de dividirse, la lanza de sombra salió disparada y atravesó el pecho de Gaia Suprema. El poderoso impacto la lanzó por los aires entre gritos. Los meteoritos que habían estado vagando por el espacio se agruparon, y un meteorito con un diámetro de varios kilómetros apareció en la trayectoria hacia la que volaba la Suprema Gaia, y fue clavado a meteorito por la fuerza de la lanza. Auge. Aunque llegó tarde, el gigante de color azul violáceo aterrizó sobre el meteorito justo cuando Gaia estaba clavada en él. La propulsión de la lanza de color negro azabache, combinada con la gravedad terrestre, impulsó rápidamente al enorme meteorito hacia un punto del planeta azul que se encontraba debajo, mientras el hermoso y etéreo cielo nocturno desfilaba velozmente ante sus ojos. Echó un vistazo a la enorme bola de fuego que ardía no muy lejos, luego volvió a mirar la luna que había sido teñida de rojo por la muñeca de la Suprema Gaia, y finalmente vio a la Suprema Gaia que estaba clavada al meteorito y luchaba frenéticamente para resistir la petrificación. Debería ir a ver cómo están Rías y los demás. Me pregunto cuál será su método para bloquear la luz del planeta y cómo les está yendo. 3 minutos es demasiado poco tiempo. Sid pensó con desgana, sin saber si deseaba que Rías y los demás tuvieran éxito o fracasaran. Si fracasa, no tendrá más remedio que encontrar la manera de matar a la Suprema Gaia. A medida que la sombra se acercaba rápidamente al meteorito, profundos cráteres formados por las fuerzas de la luz, la oscuridad, el hielo, la destrucción y los relámpagos se extendieron por toda la isla de Itogami, marcando la ubicación original de la montaña trasera. Estos profundos pozos corresponden al ritual de aniquilación del gran sabio, enterrado en las profundidades de la tierra, y comienzan a resonar entre sí, con volutas de energía espiritual que emergen de los pozos. Aunque, es realmente factible. Al presenciar esta escena, a pesar de ser una de las creadoras del ritual, Rías quedó conmocionada. Un ritual tan simple y burdo habría provocado que los profesores bajaran las calificaciones si se hubiera realizado en una escuela, pero ahora no solo se había llevado a cabo, sino que además era un ritual a gran escala. Parece que hay bastantes talentos ocultos en este mundo. No me extraña que estuviera cualificada para unirse al grupo. Me pregunto si tendrá algún patrocinador poderoso. Al entrecerrar los ojos para observar a Pluma Azul, empapada en sudor, a lo lejos, Azazel no pudo evitar tener un pequeño plan en mente. Deja de pensar en eso, gobernador de los Ángeles Caídos. Al notar la expresión de Azazel, Hada le lanzó una advertencia directa, y Azazel, sabiamente, se rindió. Lo entiendo, solo quiero cooperar con ella, aquí voy. A mitad de su frase, Azazel se giró para mirar al horizonte. No solo él, sino todos pudieron sentir un impacto aterrador proveniente de una gran distancia. Al alzar la vista hacia el cielo nocturno, un meteoro plateado cruzó el firmamento. Las marcas rituales trazadas a toda prisa comenzaron a centellear, al igual que la estrella fugaz. Parecía como si algo resonara entre ambas, y los corazones de todos se aceleraron. Finalmente, ante la mirada de todos, el gigante azul violáceo aterrizó, trayendo consigo un enorme meteorito. Capítulo 470. La melodía pequeña más rápida y fuerte en el cielo nocturno estrellado, un enorme meteorito con un diámetro de casi 1000 metros flotaba silenciosamente en lo alto del cielo. El gigante de piedra de 300 metros de altura se aferraba con fuerza al costado del meteorito, con su armadura pectoral perforada y sellada por una lanza de un negro intenso. El poder de las chispas sombrías de la lanza transformó a la Suprema Gaia en una estatua de piedra, con la cabeza inclinada, como el sufriente Prometeo. La trágica sensación de la caída de aquel ser grandioso y sagrado se extendió. Aunque se había convertido en una estatua de piedra, un aura aterradora, propia de la naturaleza salvaje del planeta, aún emanaba de este gigante sellado. La diferencia en su naturaleza fundamental hacía que todos los que presenciaban la escena se sintieran asfixiados y con dificultades para respirar. Auge. El gigante azul violáceo que descendió a la Tierra junto con el meteorito dio un paso, y su inmensa masa hizo temblar la Tierra al instante. Al aislar la influencia mental de la estatua de piedra, también despertó instantáneamente la voluntad de todos. Han pasado 3 minutos. Déjenme ver el esfuerzo que ustedes, como diminutas vidas, están dispuestos a hacer para sobrevivir. Rías emergió lentamente del pecho del gigante azul violáceo, con sus túnicas negras ondeando tras ella, y descendió hacia el cielo en dirección a la multitud en tierra. La fría voz masculina que había escuchado antes resonó una vez más en los oídos de Rías. Solo tienes esta oportunidad. Si fallas, no te daré otros 3 minutos. Muchas gracias. Simplemente no sabemos si este plan tendrá éxito. Pero, como dijiste, Shadow, este es el esfuerzo que estamos haciendo para sobrevivir. Solo podemos hacer lo mejor que podamos. Tras respirar hondo, Rías, que ya se había topado con la sombra en varias ocasiones, superó rápidamente el miedo y la presión que sentía en el corazón e intentó hablar con ella. Independientemente del resultado, Shadow, queremos agradecerte por ayudarnos a ganar estos 3 minutos. Sin ti, este plan jamás habría tenido éxito. Sin darle a Rías la oportunidad de continuar la conversación ni de acercarse a ella, Shadow simplemente pasó junto a Rías y se dirigió a un lugar elevado desde donde podía observar todo el ritual improvisado. Pero al pasar junto a Rías, sus ojos carmesí, ocultos bajo la máscara negra, la miraron con un significado profundo. Es fácil conocer tu destino, pero difícil encontrar la paz interior. Tras pronunciar esas palabras, Sid miró a la multitud reunida frente a él, que seguía inmovilizada e incapaz de moverse. Le dio una palmadita en el hombro a Hada, que estaba de pie en primera fila, y le dijo en voz baja. Disculpe, ¿podría hacerse a un lado, por favor? Y ningún problema. Dicho esto, la fuerte presión que había estado oprimiendo a la multitud frente a ella desapareció. Hada forzó una sonrisa en su pálido rostro y rápidamente se hizo a un lado para dejar paso a los demás, que habían recuperado el aliento. Tras recorrer este camino y llegar al borde de la cima, solo quedan 4 personas en pie: Asahi Aiba, Yukina Imeraji, Reina y el duro Moeji Mirai. Aunque tuve una premonición, no esperaba volver a encontrarme con ellos tan pronto. Quizás sea por esas 2 personas del futuro, dijo Shadow con una leve sonrisa, pero solo fue un saludo. El instinto de los débiles de buscar ventaja y evitar el daño hizo que las 4 personas frente a él retrocedieran inconscientemente unos pasos, mirándolo con temor y cautela. Sid solo pudo fingir indiferencia y mirar al frente. Para ser sinceros, no hay mucho que ver aquí. El supuesto pico de la isla Itogami quedó reducido a escombros tras la batalla, y ahora es simplemente el más alto entre los picos bajos. Aparte de la sencillísima ceremonia, lo único que queda es una desolada isla Itogami y el mecha que sí dejó inmóvil. La ceremonia no fue particularmente interesante. Simplemente emitía una luz tenue que hacía eco de la estatua de la Suprema Gaia, que se había convertido en piedra. Sid tampoco la entendía. Pero el escenario no es lo importante. Lo importante es que tiene que estar aquí.
Por favor, en este momento crucial, como sombra con la fuerza de una sombra, definitivamente tiene que estar en la posición principal. Es imposible que tenga la mala suerte de una máquina espacial especial, Z, que claramente está en la posición principal pero se ve bloqueada por diversas razones. ¿Crees que puedes sobrevivir? Cuanto más crítico es el momento, mayor es la probabilidad de que la mente divague en pensamientos aleatorios. Por suerte, Sid solo estaba pensando, y en apariencia, seguía mostrándose distante y con la mirada perdida en la distancia, como si les hubiera hecho una pregunta a los cuatro por puro capricho. No lo sé, Shadow, ¿tú sí? No, claro que lo sabes, después de todo, lo entendiste todo a primera vista. Es una habilidad verdaderamente aterradora. La razón por la que nos esforzamos tanto en averiguarlo la comprendiste en un instante. Al oír esta pregunta, Asahi y su hija intercambiaron una mirada incómoda, guardaron silencio por un momento y luego hicieron la misma pregunta, respondiéndola ellas mismas después. Lan Yuqian-Kong siempre creyó en el dicho de que cada uno tiene su propia especialidad, así que, aunque sabía que la persona que tenía delante era la sombra, que fácilmente podía quitarle la vida, y sabía que la posibilidad de que un ser tan temible como la sombra le mintiera era extremadamente pequeña, aún así se arriesgó y pensó que la afirmación de la sombra de que Lan Yuqian-Kong y Meragi Reina están muertas podría ser una mentira. Desafortunadamente, en el proceso de averiguar la causa del asunto, la información que recibió Asahi Ayane no solo no logró refutar a la sombra, sino que incluso confirmó aún más lo que ella había dicho. Esta es una batalla entre el futuro y el pasado que se desarrolla en la realidad. El futuro quiere negar el pasado, al que considera erróneo, mientras que el pasado quiere avanzar hacia el futuro que le corresponde. Una vez que se comprenda la causa del asunto, quedará claro que Shadow ya le había contado toda la verdad cuando se conocieron. En este punto, solo puede existir uno de los dos, el pasado y el futuro. Es un hecho simple que ella comprende naturalmente con su inteligencia, pero comprenderlo no significa aceptarlo. Nadie sabe qué significa para Iba Asahi tener una hija del futuro. Su padre falleció hace unos días y su único amigo murió hace unas horas. Cuando les brindó a Rías y a los demás la oportunidad de cortar la conexión entre la Suprema Daya y el planeta, consideró varias veces si simplemente debía abandonar la idea y dejar que la Suprema Daya utilizara el ritual para alterar la existencia del mundo entero. Hay un dicho que dice algo así: cuando estás en tu peor momento, no importa qué camino tomes, te levantarás. ¿Qué hay que temer? Para Ayu Asahi, este dicho es muy acertado. Dado que su situación ya es tan mala, bien podría rendirse. Incluso si la Ayu Asahi modificada no es la misma de ahora, podría su situación empeorar aún más. Pero si hiciera eso, estaría traicionando el sacrificio de Sid. Hay que vivir el presente, ¿no? Cada vez pronunciaba más palabras, y su habla se aceleraba. Incluso empezó a sentir resentimiento en su interior, algo que comprendía perfectamente pero que ya no podía reprimir. Aquello fue solo un detonante. En un solo día, recordó la muerte de su padre, la de su amiga y estaba a punto de enfrentarse a la desaparición de su hija. Aquel terrible día la hizo desear estallar contra el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? La chica se arrodilló en el suelo, gritando histéricamente, con la voz quebrada. Frente a Oba Asahi, que lloraba y yacía en el suelo, la mirada de Sid se posó en el ritual grabado en la tierra, que evocaba el gigantesco destello de luz del meteorito. Sid guardó silencio, su mirada recorriendo con aparente indiferencia al duro que lo acompañaba. La vida puede ser dura, pero no lo será para siempre. Aguanta hasta el amanecer y cosas buenas sucederán. ¿Qué sabes tú? Quiso gritarle a la sombra, pero en el momento en que levantó la vista y vio la figura negra, la racionalidad de Asahi, que había estado nublada por sus emociones, regresó, y una idea surgió de repente en su mente. ¿Tienes un método, verdad? Interrogación de cierre, ya que puedes ver qué le pasa a Moe-chan, debes tener alguna manera de salvarla antes de que las líneas temporales converjan, ¿verdad? Emocionada, Asahi se arrodilló y agarró el brazo de Shadow. ¿De verdad tienes alguna manera de salvar a Linkai? Aunque había estado fingiendo estar muerta, Yukina Imeragi ya no pudo ocultar su presencia tras escuchar la suposición de Asahi Aiba. Dio un paso al frente y agarró el brazo de la sombra. Sus sentimientos por su hija adoptiva, Reina, tal vez no fueran tan profundos como los de Asahi Aiba, pero como mujer, sinceramente no quería ver desaparecer a Reina. Por favor, salven a Mencom, haré lo que sea. Si de verdad tienes una forma de salvar a Linkai, yo haré lo que quieras. Tras echar un vistazo a Asahi Aiba y Yukina Imeragi arrodilladas en el suelo, y luego al futuro a lo lejos con expresiones esperanzadoras pero incómodas, Shadow les estrechó las manos con frialdad. Lo que está destinado a ser tuyo, será tuyo, y lo que no, no puedes forzarlo. Ignorando las expresiones de incredulidad de ambos, Shadow miró hacia adelante. Mientras escuchaba las quejas de Lan Yuqian, el ritual que todos habían creado en conjunto para cortar las venas espirituales del planeta parecía haber llegado a su etapa final, y una luz de intensidad sin precedentes brilló sobre la Tierra. Rías y los demás, aunque estaban lejos, sentían mucha curiosidad por saber qué había ocurrido al otro lado de la sombra. No sé qué pasó, pero ver esta escena me hizo abandonar mi naturaleza chismosa. Lo mires por donde lo mires, resolver la conexión entre la Suprema Daya y el planeta es más importante. Y así, bajo la atenta mirada de todos, la luz blanca alcanzó su límite, y entonces se produjo una enorme explosión. Este es el reino de la armonía entre el cielo, la tierra y la humanidad. Una voz vacilante resonó. Sintiendo el inmenso rechazo de quienes los rodeaban, como si se hubieran transformado instantáneamente en dos mundos diferentes, Shadow dudó un momento antes de hablar lentamente. Antes de que Rías y los demás pudieran preguntarle a la sombra, un flujo interminable de densa energía espiritual pareció brotar del ritual en explosión, una escena que sorprendió a todos. Falló. Cantar. Antes de que la gente pudiera asimilar lo sucedido, se oyó el grito de un fénix, y un fénix de fuego, formado a partir de energía espiritual, surgió del suelo y se elevó hacia el cielo. Se transformó en una luz blanca que, al instante, atravesó el espacio y se fusionó con el brazo de la Suprema Daya, convirtiéndose en un brillante guantelete. Entonces Iwash. Las piedras que cubrían el cuerpo de la Suprema Daya se hicieron añicos, y la lanza de un negro azabache que le había atravesado el pecho salió disparada y se estrelló contra el suelo. El gigante carmesí cayó a la tierra, provocando un temblor. Un aura aún más aterradora se elevó hacia el cielo y se estrelló contra el gigante azul violáceo inmóvil. La Suprema Daya, resucitada en gloria. Aunque la mayor parte de la presión había sido bloqueada por el gigante de color azul violáceo que había perdido a su piloto y permanecía inmóvil, la leve réplica que se filtró lanzó instantáneamente a todos los presentes por los aires, conmocionándolos y obligándolos a arrodillarse en el suelo. Bueno, era de esperar. Solo cuando la figura sombría avanzó y el aura restante se disipó por completo, las personas pudieron concentrarse y pensar. Sin embargo, con tan poco tiempo de espera, por mucho que lo intentaran, sus mentes permanecieron en blanco. ¿Qué hacer?
Sus labios temblaban incontrolablemente por el miedo, la impotencia y otras emociones. Alzaron la vista hacia el gigante que tenían delante, cuya sola presencia los dejaba impotentes para resistir, y murmuraron distraídamente. No hacía falta repetirlo. Cuando Rías vio que el ritual fracasaba, supo qué tipo de final le esperaba a este mundo. La destrucción del mundo. Por muy tranquila y firme que hubiera hablado antes, cuando la oportunidad de sobrevivir por la que tanto había luchado se desvaneció, una desesperación y confusión infinitas envolvieron a Rías. En ese instante, Rías se encerró en su propio mundo interior. ¿Qué más puedo hacer? Solo puedo decir que nunca tuve ninguna esperanza en ustedes desde el principio, pero realmente trabajaron muy duro. Con una leve risa, Shadow animó a Rías mientras observaba a la resucitada Suprema Gaia. No era mentira. Sí, realmente sentía que Rías y los demás habían hecho todo lo posible, que habían hecho todo lo que estaba en sus manos para tener una oportunidad de sobrevivir, pero no era culpa suya. En última instancia, estaba limitada por su propia comprensión, al intentar que un planeta estrangulara su propia encarnación planetaria con sus propias manos. Pero una encarnación planetaria puede unir el cielo, la tierra y la humanidad, eso parece bastante razonable, ¿no? Auge. Había mucho en qué pensar, pero en realidad, la Suprema Gaia resucitó en cuestión de segundos. De pie de nuevo sobre la tierra, la Suprema Gaia sintió su poder, y su enorme cuerpo carmesí comenzó a emitir una deslumbrante luz blanca. Su tamaño, envuelto en esa luz, empezó a expandirse rápidamente. HMPH. Un suave grito de guerra resonó, y la luz blanca del gigante de luz se disipó en partículas luminosas. El gigante, ahora de color carmesí, reapareció en el mundo, y su enorme cuerpo generó una serie de estruendosos sonidos con cada movimiento. En ese momento, la altura de la Suprema Gaia había alcanzado la aterradora cifra de 999 metros, y parecía como si la melodía más rápida y potente estuviera sonando en sus oídos. Frente al gigante azul violáceo que permanecía congelado en el sitio, el Supremo Gaia, de 999 metros de altura, pasó la mano por su cabeza, y 9 extraños, pero inconfundiblemente familiares y aterradores, seres emergieron del suelo y cargaron contra el gigante azul violáceo. Me preguntaba por qué no podía encontrar la ciudad antigua. Claro, ¿cuántas veces he luchado contra el cuarto ancestro verdadero? En un abrir y cerrar de ojos, el gigante Cian se hizo añicos bajo el ataque sin precedentes de 999 Supreme Gaia, y los 9 familiares regresaron al cuerpo de Supreme Gaia. El enorme brazo se alzó en un ángulo de 45 grados, y una hoja de espada se extendió desde la parte frontal de la armadura formada por el Fénix de Fuego. Un poder luminoso infinito surgió, y la espada de luz atravesó el cielo al instante. La enorme espada de luz, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, barrió el horizonte y luego se precipitó verticalmente hacia las sombras en el suelo. Sí, vertical. También recordarles que estoy transmitiendo en la plataforma de Kick, pueden buscarme como Hablar Translations, transmitimos todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche hora Perú. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones, gracias.